Adelante, doctor Contreras, puede abrir su micrófono. Aló, buenas tardes, Carlos. Agradecerles pues por la invitación, pues agradecerte a vos y a la sociedad por tener la oportunidad en este espacio de mostrarle los avances que ha tenido el ultrasonido ginecológico en general pues en todos los campos y con mayor énfasis en la parte de endometriosis y de endometriosis profunda, que es el tema que nos trae hoy a reunirnos. Primero voy a dar unas definiciones generales. Yo creo que en la charla del doctor José Fernando de los Ríos de la semana pasada se habló en detalle, pero siempre es bueno retomar y volver a recalcar algunos puntos. Sabemos que la endometriosis es una enfermedad en la cual hay un tejido similar al endometrio, conformado por estroma y tejido glandular fuera de la cavidad endometrial. Afecta más o menos un 6 a un 10% de las mujeres en edad reproductiva. Su prevalencia es mayor. Señor. No tenemos imagen. Pero aquí estoy compartiendo. Revisa un momentico. Listo. Nada. Me dice que está en página. Ahí tengo un candadito acá. No sé. Voy a volver otra vez. No, todavía no. Dale, ahí te saliste. Aló. Sí, te estoy oyendo. Aló. Sí, Carlos, dale. Trata de compartir pantalla. Eso. Ya ahí sale. Sí. Ahí sale. Agrandala para que te quede toda la... Aquí está la herramienta de acá. Eso. Listo. No. Se pone en pausa. Pero eso es un video, ¿qué? No. Es la pantalla. No sé por qué. Pero eso es PowerPoint, no, eso es otro. No es Keynote. Es... Keynote. Dale grande a ver cómo te sale. Agrandarlo de... Si no, entonces lo dejas así y ya. Y presentas desde ahí. Pero aquí les está saliendo, ¿no? Sí, se ve toda tu pantalla completa, con todas las instrucciones y todo. No, pero es que yo la tengo. Se está viendo, es como. Ya voy. Espérate, yo lo trato de compartir. Diferente. ¿Dónde estoy? Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir otra vez. Listo. Ahí ya está saliendo. Igual. Donde dice visualización, ahí mejoró ya. Ahora sí está bien. Dale. ¿Sale toda? Listo. Sí, ya está perfecto. Avante. Perfecto. Cerca de la mitad de las pacientes adolescentes con dolor pélvico pueden estar o tener pues una endometriosis, principalmente endometriosis superficial. En un 50% de las mujeres con infertilidad también se puede estar presente. Y tenemos un gran problema que también se ha comentado anteriormente, que es el retraso diagnóstico. En todos los países, alrededor de entre 6 y 8 años, se tiene como un retraso en el diagnóstico de que la paciente empieza a presentar síntomas hasta que se le hace diagnóstico, ya sea por laparoscopia o imágenes o por clínica. Es una enfermedad que conlleva una gran afectación de la calidad de vida y además un gran costo económico. Existen diferentes fenotipos de la enfermedad. Principalmente se consideran 3, que son la endometriosis superficial, que todos conocen. La endometriosis superficial no tiene un diagnóstico con un rendimiento tan bueno como lo tiene la endometriosis profunda, pero en el último año principalmente ya han aparecido algunos estudios que, si tenemos tiempo, pues se los puedo mostrar, en el cual, aprovechando algunos puntos o algunas ventanas fisiológicas que podemos tener con el líquido en el fondo de saco, podemos en algunas ocasiones tratar de visualizar estas lesiones vesiculares o algunos implantes superficiales menores de 5 milímetros sobre la superficie del peritoneo. Está la endometriosis ovárica,
que es la endometriosis que fácilmente se puede diagnosticar por imágenes, con una gran sensibilidad y especificidad, más del 90%, tanto por resonancia como por ultrasonido. La endometriosis profunda, que es la forma más severa de la enfermedad, en la cual vemos compromiso pues, de los órganos, principalmente compromiso muscular o de mayor profundidad. Y aunque estos son los tres fenotipos que se consideran normalmente en el espectro de la enfermedad, también hay otra enfermedad pues, que podemos considerar que es la obliteración del fondo de saco de Douglas, que en algunas ocasiones se puede encontrar asociada con la endometriosis profunda o con otras enfermedades inflamatorias o posterior a cirugía, que puede desencadenar pues, estos cuadros severos de adherencias entre todos los órganos pélvicos, generando pues, una gran anormalidad en la anatomía pélvica femenina y un abordaje con mayor dificultad en el momento de hacer cualquier tipo de cirugía. Además de esa parte pélvica de la enfermedad, tenemos otra enfermedad extrapélvica, que es menos frecuente, afortunadamente, pero que también la podemos tener en algunas pacientes. Es aquella enfermedad, aunque está dentro de la cavidad intraabdominal, no está dentro de la pelvis, enfermedad, por ejemplo, en el apéndice, en el ciego, en el ilio, en intestino delgado, compromiso nervioso, un síndrome de atrapamiento por lesiones de endometriosis profunda, en canal inguinal, pared abdominal, principalmente canal inguinal, región umbilical, y en periné también secundaria principalmente a procesos cicatriciales como una episiorrafia, o en cicatrices de cesárea también podemos tener lesiones de endometriosis. Y la otra pues que podemos tener dentro del abdomen también es la endometriosis con afectación del diafragma. La endometriosis se ha descrito prácticamente en toda la economía pues, del cuerpo, tanto que hay un caso descrito pues, a nivel cerebral, pero son estas son las áreas más frecuentes, por decirlo así, extrapélvicas, y son las áreas que también podemos explorar por medio del ultrasonido. Si nos enfocamos entonces ya en la endometriosis profunda, existen varias definiciones. La primera pues es la definición inicialmente arbitraria que se tomó, que tiene en cuenta la profundidad de las lesiones, más de 5 milímetros sobre la superficie peritoneal, pero aparecen otras definiciones en las cuales ya implica que hay una infiltración fibromuscular de los órganos y estructuras anatómicas por debajo del peritoneo, esto sí, independiente pues de la profundidad de la infiltración, y otras que son relacionadas con la localización de la enfermedad, en los cuales incluyen compromiso del intestino, la vejiga, el uréter, la vagina, el parametrio y el diafragma. Por lo general, las lesiones mayores de 5 milímetros son las que son más identificables por medio de estudios, ya sea de resonancia o de ultrasonido. Entonces, por eso nos vamos a referir más tanto por el tamaño de las lesiones como también el compromiso, principalmente de la capa muscular de los diferentes órganos, principalmente en la pelvis. Es una enfermedad que ya en la conferencia del doctor José Fernando de los Ríos, una enfermedad completamente tanto la endometriosis superficial como la endometriosis ovárica, tanto en la etiopatogenia, histología, comportamiento bioquímico, inmunológico, la presentación clínica y las áreas que están afectadas por la enfermedad. No voy a hacer pues detalle en esto, que ya el doctor nos dio una excelente conferencia sobre el tema. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, tenemos que aún el gol estándar es la cirugía y la comprobación ya sea por visualización de las lesiones o por biopsia pues, y confirmación histológica. Las vías para obtenerla por la laparoscopia, por la laparotomía, tiene inconvenientes. Uno que es que no valora el grado de infiltración de la enfermedad profunda. Solamente vamos a ver esa punta del iceberg, no vamos a poder evaluar el grado de infiltración de los diferentes órganos. No está exenta de complicaciones, tiene unos mayores costos, y muchas de estas laparoscopias pueden estar en blanco, cerca de una quinta parte de las laparoscopias, teniendo la paciente enfermedad, en esa zona donde no podemos visualizarla, pueden ser laparoscopias en blanco. Y lo que se busca pues es evitar que la cirugía no solamente sea una cirugía diagnóstica, porque si solamente es para diagnóstico, vamos a tener una cirugía que no va a aportar para nada a la paciente. Si se entra sin tener adecuado mapeo de la enfermedad, van a ser cirugías incompletas que van a producir unas recidivas tanto en la sintomatología como probablemente en las lesiones, porque no hay una resección completa. El año pasado aparece este artículo de revisión
en Nature, de endocrinología, escrito por el doctor Chaprón, y en este nos habla acerca de repensar esos mecanismos tanto en el diagnóstico como en el manejo de la endometriosis. Y en cuanto al diagnóstico, que es el tema que nos corresponde el día de hoy, describen que el diagnóstico de la endometriosis y de la adenomiosis, que es también otro espectro de la enfermedad, se debe basar en la interrogatoria de las pacientes, en su examen físico y en las imágenes. Tener un diagnóstico, una sospecha de una endometriosis no debe ser considerado sinónimo de una cirugía inmediata. Varios pasos hay que hacer. Las pacientes por lo general están yendo a manejo médico inicial, dependiente pues de lo que requieran tratar en ese momento, si es dolor o si es fertilidad. Por lo tanto, así vamos a hacer un examen por imágenes, no nos debemos olvidar de la clínica, y la clínica es lo que nos va a orientar hacia las zonas donde debemos explorar con mayor detalle, donde puede estar la enfermedad. Igual siempre hay que tener en cuenta varios datos en los antecedentes de las pacientes, la paridad, la historia familiar de la endometriosis. Hay un mayor riesgo en pacientes que tienen en primer grado de consanguinidad historia de endometriosis. Si además hay un patrón de sangrado anormal, la endometriosis por lo general no es una enfermedad que está sola, muchas veces está acompañada de otras patologías frecuentes en la mujer, como son la miomatosis, como es la adenomiosis. En algunos casos también puede estar asociada con algunas lesiones ováricas. Entonces, por eso el examen o el mapeo de endometriosis está requiriendo en este momento pues un conocimiento muy amplio de toda la parte de patología ginecológica que nos podemos encontrar al momento de hacer el examen, como es lo que vamos a ver más adelante. Es importante saber si la paciente tiene cirugías previas de endometriosis, qué tipo de cirugía le hicieron, si fue una resección, si fue un shaving, para tratar de identificar si la enfermedad tuvo una recidiva o si es una aparición, pues que es muy raro que uno vea que aparezcan nuevas lesiones. Es importante el antecedente de cirugía porque en las pacientes, principalmente pacientes con cesárea, con partos previos y episiotomía, si tienen cicatrices o la misma laparoscopia y se quejan de dolor en esos puntos, uno debe explorar todos esos puntos porque por lo general la sintomatología está dada por lesión de endometriosis profunda en esas localizaciones. Si ha recibido tratamiento previo médico, si además está asociada a infertilidad, porque vemos que hay un aumento en la incidencia pues, y la prevalencia de la enfermedad, y muy importante los síntomas, las 4D que hablaba José Fernando, que son la dispareunia, la dismenorrea, la disquexia. Hay que evaluar el inicio y cuánto duran los síntomas, y además en una escala visual análoga, catalogar ese valor para mirar la intensidad de esos síntomas. Por lo general, dolores que están por encima de 7 son dolores que son dolores intensos, y asociado a estos 4Ds y a la intensidad y a la ciclicidad de los síntomas, nos da una alta probabilidad de que la paciente tenga una endometriosis y una endometriosis profunda. Es muy importante conocer los síntomas antes del examen porque los síntomas nos pueden orientar hacia qué patología puede haber y también qué estructura debemos evaluar con mayor detalle para tratar de descartar si o de confirmar si hay presencia de endometriosis profunda. Cuando hay dismenorrea, principalmente se asocia a adenomiosis o a herencias, ya sea por la endometriosis o por otras patologías previas. La dispareunia es de mayor intensidad cuando hay compromiso de los ligamentos uterosacros y el tabique rectovaginal. Cuando hay síntomas de defecación dolorosa, disquexia, hay un compromiso o puede haber un compromiso de vagina o de recto. La hematoquexia, que es el sangrado cíclico o sangrado catamenial, también nos alerta de que puede haber lesiones en recto. Si el dolor pélvico es crónico, puede haber una patología también, obviamente, como un síndrome de intestino irritable en colon o puede haber lesiones en colon. Y si hay una disuria catamenial, nos debe alertar y hacer un examen detallado de la vejiga. De todas formas, siempre se hace el examen sistemático, pero ante los síntomas de la paciente y principalmente la disuria y la hematoquexia son lo que, y la dispareunia, dependiendo también de la posición en la cual estén durante la relación sexual, nos orienta mucho hacia dónde va a estar la lesión. Lo ideal es que antes del ultrasonido o de cualquier examen tengamos tanto la historia clínica bien detallada como el examen físico adecuado. El tacto vaginal nos puede ayudar a identificar nódulos en recto y vagina.
sobre todo haciendo esa exploración en fondo de saco posterior, rodeando todo el cérvix para tratar de identificar si existen nódulos o en el fornix posterior, en el torus uterino o en los ligamentos uterosacros y también en los paramétrios. Se debe evaluar la movilidad y la sensibilidad del útero. Por ejemplo, en la adenomiosis el útero se torna más sensible cuando está bloqueado el Douglas o en síndrome adherencial, una pelvis congelada, la movilidad de las estructuras es menor y nos puede estar orientando hacia que pueda tener un gran síndrome adherencial que debemos buscar pues, en el examen. Si hay sitios específicos de dolor en la pelvis, con la palpación, muchas veces la endometriosis no va a ser la causa de dolor pélvico, sino que la paciente puede tener algunos puntos gatillos o síndromes miofaciales que pueden ser diagnosticados cuando hacemos un examen, una exploración adecuada de la paciente. Si tocamos alguna nodularidad en la vagina, lo ideal es hacer una especuloscopia para poder visualizar las lesiones en el fondo de saco, esas lesiones violáceas que normalmente se ven. La técnica, pues lo adecuado es retirar un poco la valva del espéculo para poder ver el fornix posterior y no ocultarla, que muchas veces pasa con la valva posterior. Esta es la localización más frecuente en vagina, entonces por eso siempre hay que hacer la exploración. Y ya en el momento de hacer las imágenes, existen múltiples métodos de imágenes. Inicialmente se hacían varios para tratar de identificar todos los puntos que pueden estar comprometidos por endometriosis profunda. No son descartados, de todas formas, en algunas pacientes se requiere hacer una cistoscopia para hacer un diagnóstico cuando es difícil por imágenes de una lesión vesical, tratar de descartar pues un CA vesical como vamos a ver las lesiones. Para poder hacer una biopsia. Y hacer. Carlos, se fue el audio. Carlos, se fue el audio. Carlos, revisa tu audio. Se nos fue el audio. Sí, ya está listo. ¿Sí está escuchando? Sí, ya ahora sí te escuchamos. Listo. Los dos métodos principales para el diagnóstico y los más que tienen mejor rendimiento es el ultrasonido, que es el que nos vamos a detallar el día de hoy, y la resonancia. Tienen ventajas y desventajas. Todas requieren, los dos son observador dependientes. El ultrasonido, además de ser observador dependiente, es operador dependiente. El menor costo del ultrasonido y la accesibilidad pues, de tener un equipo de ultrasonido casi en todas las unidades obstétricas o ginecológicas en comparación con la resonancia, además del costo. La resonancia tiene la ventaja que nos da una panorámica pues, de la pelvis. Podemos ver en una sola imagen pues, muchas estructuras. Igual también se pueden evaluar por ultrasonido, pero no lo vamos a ver solamente en una sola imagen, sino que hay que hacerlo, ahí donde está la parte de operador dependiente, hay que hacerlo sistemáticamente para poder visualizar todas las estructuras y hacer el diagnóstico. En cuanto al rendimiento, no me voy a detener mucho, hay muchos, para poder hacer más que todos la parte práctica y que vean cómo se ven las imágenes y qué es lo que hacemos durante la exploración. En general, el rendimiento del ultrasonido en comparación con la resonancia para la identificación de las lesiones, tanto en rectos sigmoides, tabique rectovaginal, ligamentos uterosacros, vejiga, vagina, que son las partes donde se tienen datos. En la última revisión sistemática del doctor Guerreiro, son muy similares, tanto en sensibilidad como en especificidad. Es como la regla general, los dos estudios se comportan de una manera similar. La resonancia se deja sobre todo para estructuras que no son fácilmente evaluadas por el ultrasonido, principalmente cuando hay compromiso de músculos del piso pélvico o cuando se sospecha compromiso nervioso, ya sea de raíces sacras o compromiso del pudendo. La resonancia con unas técnicas avanzadas nos puede definir a qué nivel está la lesión. Eso no lo puede hacer el ultrasonido porque no tenemos una suficiente resolución para poder identificar las lesiones. Solo en el ultrasonido podemos sospecharlas por la localización de la lesión y la continuidad con las raíces nerviosas. Hacer el diagnóstico por métodos no invasivos tiene unos objetivos muy claros. Uno, que es que si la paciente tiene los síntomas, tenemos que acortar ese tiempo en el cual se hace desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si se hace un manejo médico temprano, se puede mejorar el dolor crónico, evitar que la paciente ya haga una centralización del dolor
y el dolor sea de un mayor, pues de difícil manejo. Si conocemos qué tanto está la enfermedad y qué estructuras se está comprometiendo, nos permite hacer una adecuada elección del equipo multidisciplinario. No solamente va a interactuar el ginecólogo, o sea, no se necesita, como nos lo mostró el doctor José Fernando, de coloproctólogo, de urólogo, a veces se necesita cirujano de tórax con de compromiso de diafragma, se necesita todo un equipo de manejo del dolor, enfermera que sean entrenadas en endometriosis. El igual, entre el equipo multidisciplinario está también la parte del diagnóstico por imagen, por ultrasonido. Nos permite referir a las pacientes a centros de excelencia para que tengan el mejor tratamiento y además de todo es muy importante para el cirujano orientar a la paciente sobre el consentimiento informado y las posibles complicaciones. Se disminuye, por lo tanto, el número de cirugías subóptimas y el número de recidivas. Por lo general, estos son los pasos a los cuales muchas de nuestras pacientes están sometidas. Hay pacientes que tienen múltiples cirugías y este es como el manejo que se quiere quitar. O sea, primero hacer una laparoscopia diagnóstica para programarla en un centro que no es adecuado a una cirugía parcial y después cuando ya se ve la cosa complicada pasarla a un equipo multidisciplinario. No es lo que queremos. Tampoco es lo que queremos que la paciente vaya a una laparoscopia solamente para hacer el diagnóstico, que hagamos una imagen o preoperatoria y un mapeo para después encasillarla pues en un equipo multidisciplinario. Lo ideal es que si la paciente tiene los síntomas, vaya a una evaluación o un mapeo de su enfermedad y ya con todo eso, si necesita hacer cirugía, vaya al manejo por un equipo multidisciplinario, ya sea para un manejo médico, para tratamiento de fertilidad o para cirugía para ayudar el dolor cuando no hay respuesta pues, al manejo médico. Entramos entonces allá a la evaluación por ultrasonido. En el año 2009 aparece este artículo, es el artículo por el grupo del doctor Mauricio Bravo en Sao Paulo, el cual está formado pues por el doctor Manuel Orlando González, radiólogo, el doctor Leandro Matos, radiólogo también. Nos dan un protocolo y es el protocolo que por lo general estamos siguiendo en la unidad para el diagnóstico y el mapeo de endometriosis profunda. La paciente necesita una preparación antes del examen. Idealmente el examen se hace sin sangrado. Hay muchos pacientes que tienen comorbilidad, tienen una hemorragia uterina normal por unos miomas, por unos pólipos, y a veces es imposible cuadrar la cita que la paciente no tenga sangrado porque es un sangrado continuo, se puede hacer el examen con sangrado. Que lo más difícil es que cuando la paciente está sangrando, por lo general los síntomas son mayores y puede en ocasiones limitar la exploración de la paciente por el mismo dolor que está presentando. Lo ideal sería hacerlo posovulatorio, porque ahí tenemos ese líquido en el fondo de saco de Douglas, que es un medio de contraste pues, fisiológico que nos puede ayudar, y como vamos a ver, nos puede ayudar a identificar varias lesiones. Pero no todas las veces, porque a veces la paciente está con anticoncepción o las pacientes están con tratamiento ya con progestágenos, entonces es imposible programarlas para esta época. Igual también por el mismo sistema de salud, a veces pues es muy difícil decirle a la paciente o citarlas todas posovulatorio. Lo ideal es que si están en esta época nos ayuda mucho durante el examen. Siempre, como en cualquier examen que vamos a utilizar, interrogar por alergias, principalmente la alergia al látex. Si es alérgica, pues se utilizan otras barreras para proteger el transductor y lo ideal es siempre tener un consentimiento informado. El día antes del examen, la paciente se toma una tableta de Bisacodil, un laxante suave. Se aplica 2 horas antes del examen un enema intrarrectal de 133 mililitros, un Travad, un flidenema, como lo conocen pues en otros países. Y durante la exploración también se utiliza gel intravaginal que nos mejora el contraste, como vamos a ver más adelante, entre 40 a 60 centímetros de gel intravaginal. Se coloca libre, aunque hay algunas técnicas que pueden utilizar guante o mayor cantidad de gel en el traductor, pero por lo general la que se utiliza o la que utilizamos es el gel intravaginal. Se utilizan diferentes vías de exploración. Siempre se inicia con una exploración abdominal en la cual usamos traductores convexos y lineal para evaluar la parte intestinal, la vía por elección transvaginal, transrectal en aquellas pacientes que no han iniciado vida sexual, y la transperineal
en ocasiones se utiliza principalmente cuando tenemos lesiones sospechosas a nivel del perineo. Para hacer y para hablar todos un mismo idioma, en el año 2016, el grupo IDEA, que es el Grupo Internacional de Análisis de Endometriosis Profunda, saca este consenso para tratar de estandarizar cómo debemos definir cada lesión, cómo debemos medirla y qué estructuras son las que vamos a evaluar. En general, el IDEA no incluye unas estructuras que están en el protocolo de Sao Paulo, pero que es importante evaluar. Ellos no hacen exploración abdominal, a menos, solo hacen exploración abdominal para buscar hidronefrosis, solamente cuando ven compromiso ureteral distal, contrario a como vamos a ver que hacemos el protocolo. Pero igual, siempre en nuestro protocolo se utiliza la terminología de IDEA. Y para ya describir las lesiones, ya en un reporte estructurado, tanto en resonancia como ultrasonido, el doctor Leandro Matos y el mismo grupo de Sao Paulo publicaron este artículo donde están las guías para los sonógrafos o los radiólogos y los clínicos en cómo debe ser el examen estructurado, tanto en resonancia como ultrasonido, y este es el que nos estamos adhiriendo para poder tener un examen que sea fácil de leer y que sea los puntos necesarios que el clínico necesita para poder tomar decisiones. ¿Y cómo vamos a hacer el examen? Inicialmente hacemos una exploración por vía abdominal con un transductor convexo, buscamos el riñón. En el riñón no vamos a detallar ningún tipo de patología, solamente vamos a buscar esto, la hidronefrosis, dependiendo del grado de dilatación de la pelvis, de cáliz o el compromiso del parénquima, la clasificamos como leve, moderada, severa. Y solamente la vamos a identificar, a clasificar. Si hay alguna lesión adicional, ya se solicita pues un ultrasonido o una evaluación ya por su médico tratante para descartar si tiene alguna otra patología renal, que no, pues no estamos entrenados para hacer ese diagnóstico. Si está la hidronefrosis, se trata de buscar el ureter hasta donde esté dilatado. Aquí tenemos el ureter dilatado, los vasos. Aquí estamos sobre los vasos ilíacos externos y uno trata de identificar el ureter a qué punto está obstruido por vía abdominal. Ya si es muy baja la obstrucción muy distal, ya por vía vaginal podemos tener un mayor detalle. Entonces, eso en cuanto a riñones. Luego se pasa del transductor a un transductor lineal y lo que vamos a hacer es una exploración de la pared abdominal. La pared abdominal se explora principalmente cuando la paciente tiene síntomas o sospecha de lesiones, tanto en cicatrices previas o lesiones primarias, principalmente en el área umbilical. Se identifican entonces los rectos abdominales, el tejido celular subcutáneo y la fascia. Y eso es lo que vamos a evaluar cuando podemos ver las lesiones. En estas dos imágenes podemos ver estas lesiones hipoecoicas, son irregulares, algunas tienen unos puntos blancos ecogénicos en su interior, que corresponden a las lesiones, en este caso en el tejido celular subcutáneo, una paciente con una pared pues, siempre gruesita, pero aquí por la lesión irregular, son lesiones que son poco vascularizadas y debemos ver si hay o no afectación de la fascia en esta parte de la fascia de los rectos. Siempre se debe describir tanto el tamaño, la localización a la piel, la localización en la pared abdominal con respecto a la línea media de la cicatriz, dando siempre puntos de referencia, sobre todo cuando hay lesiones pequeñas para que el cirujano pueda sacarlas. Estas lesiones por lo general responden poco al manejo médico y responden muy bien a la resección, o sea, los síntomas mejoran mucho. En este caso de acá vemos el tejido celular subcutáneo sano y vemos esta lesión. En comparación con el músculo recto abdominal del lado contralateral, se ve mayor engrosamiento. Y se puede ver la lesión que deforma totalmente en comparación con el contralateral. Pues son lesiones que son muy sintomáticas y necesitan resección. Las otras son, vemos aquí esta depresión, aquí con un poco de gel en los dos casos, dentro del ombligo, vemos la pared abdominal completamente normal, y en este caso ya vemos esta lesión, que muchas veces puede tener componente glandular, que se ve con estas áreas hipoecoicas, como quísticas, con algunos ecos, o algunos puntos ecogénicos que son característicos de lesiones de endometriosis profunda. Este es el video, no sé cómo esté corriendo porque a veces hay problema con el
con la tasa de transferencia, pero acá podemos ver el gel y podemos ver las lesiones. En esta parte una lesión quística que está más hacia arriba de esta lesión principal. Siempre se describe, pues, como les dije, tamaño y localización para guiar al cirujano. No me he encontrado todavía con lesiones inguinales, pero por lo general esta que es tomada, pues, de este artículo de Chamy, muestra lesiones que son tumoraciones en la bilateral, pues, y las lesiones que son muy parecidas. En este caso hay un mayor componente glandular, se ve parecido a un endometrioma, con algunas áreas, pues, que pueden ser de sangrado, de detritus dentro de la lesión. Además de evaluar la pared abdominal, también se evalúan las estructuras por las vísceras huecas, principalmente fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Endometriosis profunda en el colon transverso no hay reportes. La mayoría de reportes son compromiso del ciego, del ilion terminal y la unión iliocecal, del apéndice, del colon descendente y sigmoides y del intestino delgado. Las podemos explorar por ultrasonido, claro que sí. En fosa ilíaca derecha utilizamos una sonda lineal y podemos ver esta estructura que está llena de gas, corresponde al ciego, y en este punto el ilio terminal, aquí vemos el peristaltismo normal, esta es la válvula ileocecal. Las lesiones se ven como lesiones hipoecoicas, que son las características principales de las lesiones intestinales, como en este caso acá, una gran lesión que compromete el ciego. Muchas veces estas lesiones están en toda la válvula iliocecal y son lesiones que pueden presentarse de forma abrupta con un abdomen agudo porque pueden presentar obstrucción intestinal. Entonces es muy importante, como vemos aquí en esta muestra de patología, que se vaya aquí el cursor, en la cual hay compromiso, engrosamiento de toda la pared de la válvula iliocecal, una paciente que requirió de micolectomía derecha por obstrucción intestinal. Al igual que el ciego, el ilion terminal también se puede ver afectado. El ilion se ve como estas líneas hipoecoicas, las dos paredes, tanto la pared anterior como la pared posterior. Y en acá obtenemos la lesión. Acá vemos en el correr del video, el ilion se diferencia, pues, del ciego por el calibre, por la presencia de gas y por el peristaltismo. También la podemos diferenciar de otra porción, pues, de intestino grueso. La lesión se observa como una lesión hipoecoica que compromete toda la pared. Es esta lesión, engruesa toda la pared, no me corre pues aquí en el video. Otra estructura que tenemos en la fosa ilíaca derecha es el apéndice, esa estructura alargada que ciega, de paredes delgadas, sin peristaltismo. Este es un apéndice sano. Los apéndices sanos, pues, son más difíciles de encontrar dependiendo de la localización, pero se pueden evaluar por ultrasonido. Y en este caso vemos esta estructura alargada con una lesión en su punta, que es la parte más frecuente de compromiso del apéndice, con una lesión irregular hipoecoica que corresponde a una lesión de endometriosis profunda. Aquí vemos, está el apéndice sobre los vasos ilíacos externos, este es el músculo ilioipsoas, y aquí tenemos el nódulo hipoecoico que corresponde a la lesión de endometriosis profunda. Cuando nos pasamos a la fosa ilíaca izquierda, podemos ver el ciego, hay una parte del colon descendente que no alcanzamos a ver por vía transvaginal, y explorarla por esta vía, por vía abdominal, nos asegura que más o menos estamos evaluando entre un 30 a 35 centímetros de longitud intestinal desde el reborde anal hacia la parte más craneal del colon. Esta es la pared normal del intestino grueso, es más gruesa, pues, de lo que vimos con el intestino delgado, y en este caso vemos una lesión de endometriosis profunda, grande, que compromete toda la pared. Ven la diferencia de esta lesión con una pared completamente normal, como en este caso. Esta es la evaluación que se hace por vía abdominal. Esa evaluación por vía abdominal no está en el consenso, IDEA, está solamente, pues, el protocolo se hace sistemáticamente en el hemisferio occidental, o sea, principalmente en Latinoamérica, en Chile, en Brasil, siempre se utiliza y se hace una exploración por vía abdominal para poder identificar todas estas lesiones extrapélvicas que solamente las vamos a identificar haciendo el examen sistemático por vía abdominal. El consenso IDEA
Todo está enfocado hacia la parte transvaginal y es lo que vamos a hacer en este punto. Ya nos vamos a pasar de la vía abdominal a la vía transvaginal. Es una técnica sistemática. Siempre debe tener un checklist de todas las estructuras que debe evaluar. Tiene un gran componente, el ultrasonido, que es que tiene una naturaleza dinámica y es interactivo. Uno puede movilizar todas las estructuras y hablar con la paciente al mismo tiempo para poder indagar todos esos síntomas. Entonces, interactúa claramente y fácilmente con la paciente, a diferencia pues, de la resonancia magnética. Lo quise dividir así el consenso. Básicamente hay una parte básica de la exploración, que es lo que normalmente se hace y es lo que está promulgado por sociedades científicas como es la Sociedad Americana de Ultrasonido, en la cual solamente se hace una exploración del útero, de los ovarios en busca de adenomiosis o endometriomas. Hasta ahí llegamos. Y ese es el paso 1 de la idea. Este es el ultrasonido que normalmente y rutinariamente hacemos. Solamente vemos el útero, medimos el útero, miramos si hay patología de útero, patología de ovarios y hasta ahí llega el examen. Y hay otra parte que es el ultrasonido ginecológico avanzado. Ese ultrasonido avanzado está promulgado por estas dos sociedades principalmente, que es la que lo están incluyendo en los protocolos de evaluación a paciente que va a un examen ginecológico, que es la Sociedad Internacional de Ultrasonido y la Sociedad Australiana de Ultrasonido. En este caso, y ellos involucran en sus protocolos de ultrasonido rutinario la sensibilidad sitioespecífica y la movilidad de los diferentes órganos, que hace parte del paso 2 de el IDEA. También se busca en todas las exploraciones la presencia de obliteración del fondo de saco de Douglas, que estaría incluido en el tercer paso del IDEA, y luego de hacer toda esa exploración se hace una búsqueda sistemática en las pacientes con sospecha de endometriosis de las lesiones de endometriosis infiltrativa profunda, que hace parte del cuarto paso del IDEA. Todos estos pasos los podemos hacer en orden o los podemos hacer en desorden, lo importante es hacerlos sistemático, para que no nos vaya a pasar ningún tipo de lesión. Cuando se hace esta charla, muchas personas terminan con que alrededor tenemos una variedad pues, de cosas que hay que explorar. Siempre estamos acostumbrados a hacer unas cosas y nos olvidamos de todas esas cositas y nos agarramos siempre a lo que estamos haciendo. Entonces, esta charla también es una motivación para que cambiemos nuestro chip acerca de cómo estamos haciendo los exámenes ginecológicos y tratemos de hacer y de habituarnos a explorar todas estas estructuras que entre lo volvamos un hábito y una rutina, vamos a tener una curva de entrenamiento relativamente rápida y podemos tratar de identificar en bien de las pacientes todas estas lesiones que podemos ver. La idea y cómo se explora el ultrasonido ginecológico y el ultrasonido para endometriosis profunda, dividimos la pelvis en varios compartimentos. Compartimento central, que está evaluamos el útero, los ovarios, las trompas y en algunas oportunidades podemos ver ligamento redondo y es con lo que empezamos en la exploración. Ahí se me corrió la diapositiva. Entonces dividimos la pelvis en 3 compartimentos, un compartimento anterior, un compartimento central que lo vamos a detallar más adelante y un compartimento posterior. Y así vamos a dividir pues toda la evaluación. En el compartimento central, que es lo que estamos acostumbrados a evaluar, evaluamos útero y evaluamos ovarios. En el útero lo que vamos a buscar cuando vamos a identificar lesiones de endometriosis es la presencia de adenomiosis. Si tenemos 2 o más de estos criterios, la paciente, entre más criterios tenga después de esos 2, más es la sensibilidad del examen para identificar adenomiosis. Está descrito pues en el consenso MUSA, que es el que habla de la patología miometrial, tanto de la patología miometrial focal como la difusa, como es la adenomiosis. Entonces los invito pues a que revisen muy bien este artículo y ahí está pues incluido todos estos signos que tenemos para la identificación de la adenomiosis. Siempre hacemos una exploración detallada de todo el cuerpo del útero, no solamente el cuerpo del útero, hay que evaluarlo, pues hay que evaluar su homogeneidad, la unión endomiometrial, igual el endometrio, sus contornos, sino también no nos debemos olvidar del cervix. A veces es muy rara patología de endometriosis a nivel cervical, pero puede haber otra patología, pólipos endometriales, lesiones tumorales, que no se nos deben escapar y siempre debemos hacer evaluación del cervix. En este caso vemos un ejemplo de adenomiosis, es un útero que se ve globuloso, con una simetría de paredes, con la típica sombra
acústica en abanico y una pérdida de toda la unión endomiometrial. Típico, entre más características tenga, más seguridad. Y en este caso vemos ese signo del interrogante, que es un signo también que nos aumenta la sospecha, principalmente se da por un aumento en el grosor de la pared posterior, y este signo no es patognomónico de la adenomiosis porque también se comparte con obliteración del fondo de saco de Douglas y con síndromes adherenciales severos, en los cuales hay una retroflexión del útero por las adherencias que pueden haber en compartimento posterior, pero siempre hay que se encuentre, es un hallazgo que también se considera criterio de adenomiosis. Luego de evaluar las características del útero, vamos a la parte dinámica del ultrasonido. Y en la parte dinámica tenemos la movilidad. Y aquí empezamos a hablar entonces del famoso signo de sliding, que relativamente pues no es un signo nuevo, es un signo que está en los libros de ultrasonido de Fleischer de los 80 y que corresponde a observar la movilidad y el deslizamiento, por eso es el sliding, de las estructuras alrededor del útero. Lo podemos evaluar tanto con el útero en anteversión como con el útero en retroversión. Todas las estructuras se movilizan, tanto la parte anterior como la vejiga, como las estructuras posteriores, principalmente asas intestinales, tanto intestino delgado como intestino grueso. ¿Cómo se explora? Es muy sencillo. Con la mano que no usamos, hacemos una presión sobre suprapúbica para tratar de movilizar el útero y vemos que todas las estructuras alrededor se deslizan fácilmente. Cuando está presente, hablamos de que el signo es positivo, o sea, es positivo para movimiento. Cuando no está presente, hablamos de que el signo es negativo y que hay probablemente una obliteración del fondo de saco de Douglas o un síndrome adherencial severo detrás de ese útero. Entonces, en este caso tratamos de movilizar el útero, todo se mueve en bloque, el ovario con un endometrioma, el recto atrás, hay poca movilidad y hay una tracción, si se dan cuenta acá, esta asa intestinal, es una completa obliteración del fondo de saco de Douglas. En este caso el útero está en retroversión, vemos que tratamos de movilizar el útero, se mueve la parte anterior del fondo y del cuerpo, pero en la parte posterior, donde está sobre todo el torus uterino, los ligamentos uterosacros, se ven varias lesiones y esto se ve completamente cerrado. No alcanza a meter el traductor ni a movilizar el cuerpo sobre la vagina, que esta es la pared vaginal posterior, se encuentra completamente obliterado. Es un útero que está en retroversión forzada por una obliteración del fondo de saco de Douglas. La obliteración puede ser completa o una obliteración parcial y también la podemos identificar por ultrasonido. Acá vemos la movilidad hacia un lado, completamente se ve normal, y si tratamos de ver hacia el otro lado, se mueve todo en bloque, tanto el intestino con la parte posterior del útero. Pues hay una obliteración solamente de un lado, hablamos de una obliteración parcial. Es importante para el cirujano porque una obliteración parcial no necesita tanta experticia como una obliteración completa del fondo de saco de Douglas. ¿Y por qué es importante identificar la obliteración del fondo de saco de Douglas? Porque eso se asocia hasta 9 veces más con endometriosis profunda intestinal. En este estudio de Kong, en el cual fue laparoscopias en los cuales identificaron obliteración del fondo de saco de Douglas, el 60% de las pacientes con obliteración requirieron cirugía intestinal en comparación con el 20%. Siempre que hay obliteración se necesita laparoscopistas más avanzados porque se necesita hacer por lo general una adherenciolisis extensa y se necesita la participación de un equipo multidisciplinario, principalmente coloproctólogo, por la gran necesidad pues, de cirugía intestinal en estas pacientes porque puede haber lesiones intestinales. Y lo importante del ultrasonido es que el signo sliding tiene una alta sensibilidad y especificidad para predecir una obliteración del fondo de saco de Douglas. Eso quiere decir que si vemos un signo sliding negativo para movimiento, o sea, es un fondo de saco de Douglas pues no se mueven las estructuras, tenemos una alta probabilidad de que la paciente tenga una obliteración del fondo de saco de Douglas. Y si tiene obliteración del fondo de saco de Douglas, una alta proporción de estas pacientes tienen enfermedad profunda. De igual forma, las pacientes que tienen movilidad y que no tienen obliteración del fondo de saco de Douglas, cuando tienen síntomas se debe hacer una exploración completa porque no descarta que haya lesiones de endometriosis profunda también asociadas. O sea, que esté negativo, que el fondo de saco de Douglas esté obliterado,
la mayoría de pacientes tienen enfermedad profunda o tienen una obliteración completa del fondo de saco de Douglas. Pero si el fondo, si no hay obliteración y el útero se mueve bien, no descarta que tenga lesiones de endometriosis profunda, principalmente intestinales, porque se ven lesiones intestinales, así sean móviles todos los órganos. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. O sea, la paciente tiene síntomas y tiene un ultrasonido básico en el cual vamos a evaluar movilidad y la movilidad está positiva, no descartamos con solo ese ultrasonido la presencia de endometriosis profunda. Es un mensaje que hay que tener muy claro. Evaluamos igual forma ovarios. Los ovarios también saben que son órganos pues, que se deben movilizar fácilmente, así como se moviliza durante la laparoscopia, se movilizan con la presión sobre el transductor y uno ve que se movilizan tanto en la pared como el útero, y también hay que mirar la movilidad del polo inferior del ovario porque muchas veces está herido y se asocia a lesiones en el útero sacro. En este caso vemos acá un ovario completamente adherido a la pared pélvica y eso lo podemos visualizar en el ultrasonido. Un ovario que al tratar de movilizar se encuentra adherido a la pared lateral del útero igual a la pared pélvica. Entonces, es un endometrioma por lo general que si lo van a llevar a cirugía necesita una mayor experticia del cirujano porque tiene que hacer una disección sobre el trayecto en la pared pélvica y pues, vamos a requerir pues igual de pronto o puede aumentar el riesgo de lesiones ureterales. Entonces es algo que se debe alertar. Varios ejemplos entonces de pérdida de esa movilidad. Aquí tenemos el clásico kissing ovary, que son esos dos ovarios adheridos entre sí a la cara posterior del útero. Y ojo con esta presencia de estas lesiones. Son lesiones que en muy pocos casos son lesiones aisladas. Cuando son lesiones que están fijas acá atrás, muy probablemente o hay lesiones en el torus uterino que está fijando los dos ovarios, y a veces, o en muchos de los casos, está el recto dentro de estas dos lesiones con lesiones de endometriosis profunda. Entonces es un signo, por decirlo así, ominoso y que nos hace pensar en una alta sospecha de endometriosis profunda intestinal. Entonces hay que tener mucho cuidado con este signo. Este es otro caso en el que vemos el ovario en la polo inferior adherido. Aquí podemos ver una lesión hipoecoica que corresponde a una lesión de uterosacro y otra lesión hipoecoica que corresponde a una lesión de endometriosis profunda en el recto. Entonces se pueden acompañar de lesiones profundas. Si encontramos una lesión en el ovario, ¿qué lesión de endometriosis podemos encontrar? El endometrioma, que es un descriptor pues simple o descriptor rápido. Y siempre que encontremos lesión, sea endometrioma o sea otro tipo de lesión, debemos utilizar la terminología adecuada. Y la terminología adecuada es la que los que nos da desde el año 2000 y que todavía no hemos logrado pues como tener un consenso generalizado de usarla porque es lo que hay que usar para describir las características de las lesiones. Y el año pasado aparece el ORRATS. El ORRATS es esa terminología idiota llevada a un sistema de clasificación, de estratificación de riesgo y un sistema de manejo como el que se utiliza pues en patología mamaria, en ultrasonido o en mamografía, pero esta vez a ovario. No me va a detallar a clasificarlo, tenemos que pues explicarlo todo obviamente porque no es el motivo de la charla, pero tenemos que ver que la lesión, el endometrioma está catalogado como una lesión con certeza benigna cuando el endometrioma tiene sus características típicas. Y está descrito como características típicas en el ORRATS, un tumor menor de 10 centímetros con la característica de vidrio esmerilado o ecos de bajo nivel. Pero el endometrioma por lo general puede ser un endometrioma típico como lo vemos en estos casos, que son lesiones uniloculadas, bien definidas, con ecogenicidad en vidrio esmerilado. La ecogenicidad depende mucho de la edad de la paciente y va cambiando con la edad de la paciente. Si hay sangrado pueden encontrarse algunas veces algunas ecogenicidades que no deben tener flujo, como en este caso en el cual vemos una banda de tejido, pues que simula tejido, una banda que no está vascularizada, no es un área sólida, pero es un área que principalmente puede ser esa sedimentación o del sangrado que ha tenido dentro de la misma lesión. Y claramente el endometrioma se describe, y una lesión de endometrioma típico es una lesión con ecogenicidad en vidrio esmerilado, que puede ser uni o multiloculada, pero solamente hasta 4 lóculos o 4 cavidades puede tener y no debe tener proyecciones papilares que tengan flujo.
Si se sale de estas características, no es un endometrioma típico. Y ojo, hay que hacer la evaluación adecuada, como nos lo reporta IOTA y ORRAS, para poder catalogar esa lesión. Entonces es importante conocer cómo se deben describir estas lesiones. Y lo más importante es que cuando vemos estas lesiones y estas características son de la paciente premenopáusica, no se debe usar esta definición en paciente posmenopáusica, a menos que uno conozca la lesión de antes que la paciente entre en menopausia. Si se encuentra por primera vez en menopausia o por lo general son lesiones que no son endometriomas, son lesiones principalmente tumores de células claras o tumores endometrioides que son muy similares a un endometrioma en una premenopáusica. Entonces siempre hay que alertar sobre las características en posmenopáusica. Y varios ejemplos como diagnóstico diferencial. En este caso tenemos una imagen de algo fisiológico en el ovario, que puede ser fisiológico, que es un quiste hemorrágico. Francamente es una lesión uniloculada con unos ecos que se movilizan cuando uno mueve el transductor y son avasculares, no tenemos flujo dentro. Eso no es un endometrioma, se debe describir como un descriptor simple que es un quiste hemorrágico. Y en este caso vemos una lesión que puede tener ecos de bajo nivel, uniloculada, pero tiene acá un área sólida vascularizada. Esto descarta que sea una lesión benigna, descarta que sea una lesión de endometriosis, que sea un endometrioma. Esto corresponde a un tumor borderline seroso. Entonces no es una lesión típica de endometriosis. Y es importante detectarlos porque los endometriomas son marcadores de endometriosis profunda, pélvica o intestinal. Aumentan su presencia hasta 7 veces la probabilidad de que tenga una endometriosis profunda en recto y sigmoides. Cuando está asociado el endometrioma a endometriosis profunda, son las pacientes que tienen los síntomas más severos, y siempre se debe solicitar un mapeo de endometriosis cuando hay presencia de endometrioma y cuando el dolor en una escala visual análoga esté mayor de 7. Una alta probabilidad de que la paciente tenga endometriosis profunda. Y solo un 15% de los endometriomas no le encuentran nada asociado. Pueden tener adherencias, pueden tener lesiones de endometriosis profunda, pero solo aislados como en lesiones solo en el ovario, un 15%. O sea que el 25% de las pacientes pueden tener alguna otra patología asociada al endometrioma. Es muy importante estas pacientes que deben tener un examen completo. Hacemos luego de la evaluación del compartimiento anterior, el compartimento central es una evaluación del compartimento anterior. En el compartimento anterior evaluamos la vejiga, la uretra, la pared vaginal anterior, el repliegue vesicuterino e incluimos los ureteres. La vejiga tiene un 3 al 10% de compromiso de endometriosis profunda. Siempre se hace la evaluación de todas sus paredes. Si se dan cuenta, aquí tenemos la uretra y siempre lo hacemos entrando con el transductor. El examen siempre se hace con una vejiga parcialmente distendida, o sea, la paciente no va a orinar antes del examen. Lo ideal es que tengamos contraste adentro, podemos ver la pared muscular delgada. Hacemos un barrido de lado a lado para identificar la pared, identificamos las porciones de la vejiga, que son el trígono, es una porción muy pequeña de la vejiga, que va desde la uretra hasta los meatos ureterales. Sigue la base vesical, que es la que está en contacto con el útero, el domo vesical y ya la parte extraperitoneal, en la cual las lesiones de endometriosis profunda son muy raras. Se evalúa siempre el movimiento en el repliegue vesicuterino, como el mismo sliding en todos los órganos, tanto el útero, ovarios como el repliegue. Podemos ver que se desliza fácilmente, contrario a lo que vemos en la parte de abajo, en la cual vemos que no hay deslizamiento. Entonces esto nos hace sospechar que hay adherencias en esta región y probablemente, como en este caso, un nódulo de endometriosis profunda que compromete la pared y está adheriendo completamente a la cara anterior del recto. ¿Cómo se ven las lesiones de endometriosis profunda en vejiga? Son lesiones hipoecoicas, algunas lesiones son muy grandes y asustadoras como esta, y por lo general son lesiones que están infiltrando o están con compromiso de la pared anterior del útero. Son lesiones que a veces pueden tener áreas como polipoides o en coliflor, con una vascularización moderada. Por lo general no hay una vascularización severa, y lo que uno ve es que las lesiones desde la parte externa hacia la interna, no son lesiones que solamente están en la mucosa, que es lo que lo ayudan a diferenciar un poco de las lesiones malignas de vejiga. Este caso es otro caso de endometriosis profunda. Se ve esa lesión aquí como polipoide,
con pérdida de la parte de esa límite entre la vejiga y el útero, y lesiones poco vascularizadas. Siempre se hace la medición en los 3 planos de la lesión y se debe identificar la distancia a los meatos ureterales, que es muy importante para el abordaje quirúrgico y si se necesita o no la presencia de urólogo para hacer una reanostomosis o una ureterolisis pues, que sea más difícil. Las lesiones del trígono son muy raras, pero siempre hay que tratar de identificarlas. Son lesiones que por lo general se ven en la parte anterior, aquí en el ureter reptando, y en la parte más abajito del meato se logra ver esta lesión hipoecoica, engrosamiento de la pared, que corresponde a una lesión en este punto, en el trígono vesical. Siempre hay que identificarlo. Además de la vejiga, se deben explorar los ureteres. Los ureteres fácilmente se pueden evaluar. Uno logra ver el meato ureteral y todo el trayecto intramural, solamente tratando y girando un poco el traductor hacia el lado contralateral del ureter que uno está evaluando. Y vamos a ver el ureter izquierdo. Se gira 45 grados hacia el lado derecho y ya podemos ver la parte intramural del ureter. Luego de ver esa parte, que es la que estamos viendo acá, como esta estructura alargada, uno va introduciendo más el transductor y ya puede pasar a esta parte, que es la parte pélvica pues más arriba del ureter, en la cual está pasando todo el canal parametrial. Aquí están los vasos uterinos, y podemos evaluar ese ureter, el transcurrir hasta detrás de aquí del ovario. Entonces se logra ver muy alto, y todo eso siempre hay que hacerlo sistemáticamente para tratar de identificar que no haya dilatación del ureter y que no haya lesiones que lo estén obstruyendo, como en este caso vemos ese ureter que se dilata por una obstrucción distal. En este caso vemos también ese ureter dilatado por una lesión de endometriosis profunda en este punto. Aquí no me quiere correr pues el video, pero se ve aquí la dilatación del ureter. Más de 6 milímetros se considera dilatación. Acá tenemos este ureter también con dilatación, con secundaria pues a lesiones de endometriosis profunda. Además de ver el ureter, siempre se trata de ver todo su trayecto y de informar al cirujano si está adherido a una lesión, como en este caso un endometrioma, y próxima a una lesión parametrial, sin haber estenosis, porque ven aquí el punto normal del ureter, pero siempre informando por la gran dificultad para hacer la ureterolisis en este punto. Luego hacemos la evaluación del compartimento posterior, y todas estas estructuras las vamos a ver detalladas. Lo principal que hay que hacer, y este es un paso muy importante en el ultrasonido que no hacemos, siempre estamos acostumbrados a hacer el ultrasonido con el transductor en el fornix anterior. Aquí lo que hacemos es un giro, introducimos el transductor hacia posterior, nos centramos aquí en el fondo de saco posterior, en el fornix posterior, y vamos a ver todas las estructuras del compartimento posterior con mayor detalle. Y la primera parte que vamos a ver es el tabique rectovaginal. El tabique rectovaginal es una estructura que poco se ve comprometida por endometriosis profunda. Casi que uno siempre ve la descripción de que el paciente tiene endometriosis del tabique rectovaginal, pero es más por terminología. Tabique rectovaginal es una estructura muy pequeña. Acá vemos el cuerpo perineal, la pared vaginal y una parte del tabique rectovaginal que va desde el cuerpo perineal hasta una línea que se traza sobre el labio posterior del cervix. Hasta ahí llega el tabique rectovaginal, es muy delgadito y es muy rara las lesiones aisladas como tal del tabique rectovaginal. Este es un caso como se hace la exploración, siempre desde la parte inicial del introito para no perdernos información de todo esto. Y como ven acá hay gel dentro de la vagina que nos ayuda con el contraste. Vemos la pared vaginal y esta lineecita hipoecoica que corresponde al tabique rectovaginal. Siempre se hace exploración de lado a lado para mirar que no haya lesiones. Las lesiones comprometen tanto vagina como recto como tabique, o solo tabique y recto, o vagina y tabique, o estas que son muy raras, que son solamente compromiso del tabique recto vaginal. Y aquí se ven las lesiones. ¿Se acuerdan? Vemos aquí la pared vaginal, vemos el tabique, este es el cervix, el fornix posterior, y acá vemos esta lesión que está afectando el tabique rectovaginal. La línea está por debajo de esa línea, entonces corresponde al tabique, asociada además a un nódulo en vagina y a un nódulo en recto, que es esa lesión hipoecoica que vemos en la parte de atrás. Por lo general las lesiones comprometen vagina, tabique y recto, y son lesiones que son muy grandes.
muy sintomáticas, son lesiones muy dolorosas. Luego de evaluar el tabique recto vaginal, introducimos un poquito más el traductor y nos vamos a ver ya el fornix posterior. Uno puede hacerlo con gel intravaginal o colocándole en la punta de un guante gel para que nos dé esa ventanita acústica y ese mayor contraste de toda la parte de la pared vaginal. Lo ideal es tener siempre gel dentro de la vagina porque nos permite en este caso ver, y aquí podemos ver tanto la pared vaginal, el fornix posterior y el cervix. También el fornix anterior, es muy raro las lesiones anteriores, por lo general son posteriores. Acá la línea que trazamos sobre el labio posterior y esta parte corresponde al fornix posterior. La parte que está más caudal, o sea, más hacia abajo, ya está tabique recto vaginal. Entonces, es muy importante la diferenciación y evaluar si hay compromiso o no de la vagina, porque eso ya aumenta los riesgos, pues, las complicaciones posoperatorias, principalmente de fístulas rectovaginales, y hay lesiones bajas que hay que retirar en este punto. Y lo que se hace aquí con el gel es una vaginografía que nos puede dar unas imágenes muy bonitas. Lo importante es evaluarlo en 2D. Son imágenes que nos pueden simular una colposcopia, pues como colposcopia virtual, en el que vemos el cervix y vemos todo el fornix, la pared vaginal y la parte, si lo hacemos más hacia abajo, del tabique recto vaginal para hacer una reconstrucción de estas lesiones. Y son lesiones que se ven en el especuloscopia como lo vimos acá, al ejemplo, como se ven en el 2D, son lesiones que se ven esos pólipos, como los vemos aquí en la parte de la especuloscopia, se ven en la ecografía, y en la reconstrucción tridimensional se logran ver similares a lo que estamos viendo en la especuloscopia. Aquí tenemos la lesión sobre el fornix posterior, que muchas veces no es solamente en el fornix posterior, sino también que se desplaza hacia la parte de atrás y compromete también ligamentos uterosacros, y muchas veces también va en conjunto con lesiones del recto, y son la punta del iceberg pues, que tenemos que ver. En ese compartimento posterior también evaluamos los ligamentos uterosacros. Son estructuras que son variables, algunas pacientes un poco más gruesas, como en este caso un ligamento un poco más grueso, uno más delgadito, así también se ven en el ultrasonido. Y para poder evaluar, lo que hacemos es pasarnos a ese fornix posterior y acercarnos a el ligamento uterosacro. Vemos acá cómo se aproxima ese traductor al ligamento, y lo que vamos a ver en el ultrasonido lo vamos a ver más adelante. La importancia del ligamento uterosacro es porque está muy cerca de estructuras que son estructuras, no por decirlo vitales, pero muy importantes, principalmente cuando está muy cerca del nervio hipogástrico y muy cerca de los ureteres. Entonces, cuando las lesiones están localizadas hacia la parte lateral, son lesiones que pueden comprometer, pueden tener compromiso nervioso, o si están muy laterales, como lesiones en el parametrio, o se van hacia el parametrio, pueden producir compresión extrínseca al ureter y llevar a la paciente a, muchas veces, si el diagnóstico es tardío, a una pérdida silente de ese riñón por la obstrucción distal. Entonces, por eso es muy importante siempre evaluarlos, igual que siempre evaluar el transcurrir del ureter. Hacemos aquí la maniobra hacia el posterior, y aquí, girando un poco, vemos el engrosamiento que se ve al lado y lado. Aquí la línea del periodo, y aquí nuevamente el engrosamiento que corresponde al ligamento uterosacro. Acá se ve sin gel, o sea, lo que estamos haciendo en un ultrasonido transvaginal normal, para poder, pues sin contraste en vagina, para poder evaluar ese ligamento. Es la estructura que vemos aquí pintada. Cuando tenemos líquido posovulatorio, pues eso es una cosa que nos da contraste, se ven muy bien las paredes del intestino, y también se ve esa banda ecogénica que corresponde al ligamento uterosacro. Entonces, esto nos puede facilitar. Entonces, son pacientes que se ven en condiciones fisiológicas, como es la posovulatorio, o en pacientes que les hemos hecho una histerosonosalpingografía, que tenemos líquido o paso de líquido hacia el fondo de saco de Douglas. También nos ayuda y nos ve el contraste para ver este tipo de estructuras y este tipo de lesiones. Se ha tratado de estandarizar pues el tipo de lesiones, y se hace una clasificación. No me voy a detener en esta, pues es una cosa más todavía referida en los estudios, pero todavía no se ha protocolizado pues en el consenso. Es para caracterizar pues como la localización de de las lesiones en el ligamento. Aquí ven con el líquido, el ligamento, que es la banda ecogénica, y el nódulo hipoecoico en su inserción. Cuando no hay liquidito también se puede ver. En esta parte tenemos el corte transversal, tenemos todo el corte transversal del cervix y esta estructura hipoecoica.
hacia un lado que corresponde a la lesión que estamos viendo acá en el corte longitudinal, que es una lesión en el ligamento uterosacro. También con la lesión en el recto. Es muy importante por la proximidad de las lesiones con el ureter. Entonces siempre hay que describirla y siempre hay que evaluar. Siempre que hay una lesión en el uterosacro, volver a revisar de nuevo. Aquí tenemos la lesión, es esta parte hipoecoica que está próxima al ureter, que lo ven acá con el peristaltismo, pero pasa normalmente sin producir obstrucción. Pero es una lesión que podría producir una compresión extrínseca por fibrosis pues, alrededor del ureter. En este también se ve las lesiones, son lesiones irregulares, el ureter, acá lo ven, estos son los vasos, y siempre hay que esperar un poquito para no poder ver el peristaltismo del ureter y poder saber si hay o no hay obstrucción del mismo. Entonces ahí está, ahí se ve el peristaltismo, no se ve dilatación mayor de 6 milímetros, está muy próximo que se debe informar al cirujano, pero no está produciendo obstrucción. Luego del ligamento uterosacro se ve el torus, y las lesiones del torus es ver el cervix, que es lo que se ve aquí en un corte transverso. La lesión, que es esta lesión hipoecoica que está en todo el centro, o sea, las lesiones del torus están entre los dos ligamentos uterosacros, que esa es la localización anatómica del torus. Y el nódulo hipoecoico que podemos ver aquí atrás, que corresponde al nódulo del recto, que es lo que estamos viendo aquí en corte longitudinal. Una gran lesión del recto, el útero se alcanza a ver acá y no corre el video, pero aquí se ve el nódulo hipoecoico que corresponde al nódulo torus. Evalúa, y que es muy importante porque es una prevalencia hasta de un 37%, son las lesiones del recto. Y lo que nos da el ultrasonido es que nos permite diferenciar las 5 capas y el nivel de profundidad que tiene la lesión. Las 5 capas son la serosa, la vamos a ver aquí como una línea ecogénica, la muscular, que corresponde a la línea hipoecoica, y el complejo submucosa-mucosa, que muchas veces no se logra diferenciar como se ve en esta imagen, que es la ideal, pero esta imagen se ve así porque hay mucho liquidito todavía del enema dentro del recto y se puede visualizar adecuadamente las 5 capitas. Entonces lo que vamos a informar cuando veamos una lesión es el nivel de infiltración, porque dependiendo del nivel de infiltración van a programar si se puede hacer un shaving, una resección discoide, o del tamaño de la lesión también si necesita una lesión segmentaria, una resección segmentaria pues, intestinal. Se evalúan las diferentes porciones del recto, la parte 1, que es la parte que no se puede visualizar durante la laparoscopia, la parte 2, que es más que todo la que está con fondo de saco y que corresponde al recto medio, y ya el recto alto que está acá como 3 y 4. Todos estos puntos nos dan los puntos de referencia para identificar la distancia que tiene la lesión del reborde anal, que es muy importante también en la parte, pues tener el dato preoperatorio para poder explicar a la paciente o poder saber los riesgos que pueda tener la paciente en el momento de si necesita cirugía. Esto es como se hace la exploración en el intestino. Uno hace el barrido total, se van a ver todas las fosas intestinales, uno hace el barrido y trata de identificar siguiendo ese caminito, esa carretera pues de todos esos sigmoides, de todo ese colon, hasta la parte donde uno alcanza a ver los vasos ilíacos externos izquierdos y el ovario, son más o menos entre 20 y 25 centímetros. Las lesiones son variables, de múltiples características, son lesiones que pueden ser ovoides, lesiones con cola de cometa, como en este caso, lesiones ya como espiculadas, que más que todo por la retracción o la infiltración que tienen sobre la capa submucosa, son lesiones, este tipo de lesiones son lesiones que se asocian más con lesiones infiltrativas, que requieren por lo general o resección discoide o segmentaria de acuerdo al tamaño de la lesión. Entonces, estos son los dos ejemplos de las lesiones, son lesiones grandes, esta lesión es una lesión muy grande, es una lesión que infiltra, porque se ven todos esos haces que generan tracción e infiltración de la submucosa mucosa, y en este caso una pequeña lesión intestinal donde se ve el engrosamiento de la pared, esa área hipoecoica, y lo ven rodeado de esa área ecogénica que corresponde a la submucosa mucosa. Es una lesión que no está infiltrando la submucosa. Acá en este caso, una lesión que no infiltra la submucosa, muy parecida a la que estamos viendo anteriormente. Y en este caso, las lesiones, un alto porcentaje de pacientes no solamente tiene una sola lesión, sino que más adelante uno puede hacer toda la exploración y encontrarse con más lesiones arriba. Aquí vemos toda la exploración, aquí se ve otra lesión diferente. La paciente sí que aquí tenemos un ovario al lado. Y si hacemos la exploración sistemática, tratando de ver la parte más craneal del intestino, podemos ver aquí al lado de esta lesión otra lesión hipoecoica al lado
más arriba del ovario. Entonces, una lesión casi que del sigmoides, muy arriba. Son pacientes con 3 lesiones. Entonces, siempre hay que hacer la exploración sistemática de todo. Y lo que informamos en esta parte del recto, que es muy importante para el cirujano, además del tamaño y las medidas ortogonales, pues en los 3 planos ortogonales, longitudinal, transverso y anterior posterior, hacemos el cálculo para la evaluación de la distancia del reborde anal, evaluamos el porcentaje de la circunferencia que está comprometida, las capas que están, o el nivel de infiltración de la lesión hasta donde llega, y especificamos si hay o no sospecha significativa de estenosis o no la hay o es dudosa. Eso va de acuerdo si la paciente tiene más del 50% de compromiso de la circunferencia o si el ángulo de la lesión es menor de 90 grados, tiene un alto riesgo de que la lesión sea estenótica. Entonces es muy importante informarlo. Esta es otra parte de los compartimientos que no está incluido en IDEA y que se debe de pronto incluir, es la parte del compartimento lateral, en el cual evaluamos pared pélvica y paramétrios. Vamos a hacerlo rápido, ya estoy como pasadito del tiempo. Entonces vemos aquí corte longitudinal del cervix, uno hace el giro 90 grados para verlo en corte transverso y el parametrio se ve acá al lado y lado, que es donde están entrando los vasos, que aquí lo podemos ver en esta imagen donde está con Doppler para ayudarnos un poco, y las lesiones por lo general se ven, interrumpen esa llegada de esos vasos a ese lado. Se hace la exploración, solamente se ubica en el istmo uterino, se gira 90 grados y podemos ver los vasos al lado y lado. Nos podemos ayudar del Doppler. Igual siempre hacemos movilización de esta parte, porque muchas veces o encontramos o se siente la parte dura de la lesión o hay poca movilidad cuando hay adherencias hacia la pared pélvica. Entonces también nos ayuda mucho esa parte dinámica del ultrasonido. Es muy importante las lesiones porque son lesiones, aquí tenemos el cervix, tenemos el nódulo en el parametrio y la obstrucción distal, este ureter completamente dilatado por estas lesiones. Esta es una paciente que tenía lesiones bilaterales en los parametrios, solo en los parametrios, y tenía una hidronefrosis severa, un riñón excluido derecho, y en la parte, en el lado izquierdo tenía otra lesión en parametrio que estaba produciendo también dilatación del ureterio, una hidronefrosis leve. Entonces es una paciente que se debe llevar pues a reanastomosis para no perder el otro riñón. Y lo otro que se evalúa es la pared pélvica, se introduce más el transductor hacia la parte lateral y se puede ver esta estructura que corresponde al músculo piriforme o piramidal de la pelvis. Lo que se ve aquí más blanquito ecogénico es el sacro, y muchas lesiones pueden estar, pueden comprometer también el piramidal, pero también por lo general comprometen en la pared. Este es el caso en el que vemos el músculo piramidal. Vemos aquí un vaso que corresponde al tronco anterior de eso es territorio de la ilíaca interna, y en este caso vemos el mismo músculo piramidal más alejado del transductor con esta lesión estrellada que se ve aquí, que es una lesión de la pared pélvica. Por lo general, las raíces y el nervio ciático pasan sobre el músculo piramidal. Es una lesión que una paciente que tiene una alta sospecha de tener compromiso neurológico que se debe comprobar por resonancia. Para terminar, entonces, tenemos que el ultrasonido nos va a dar tanto el diagnóstico como también mucha información preoperatoria de la enfermedad de la paciente. Nos ayuda a evaluar la severidad de la enfermedad, visualiza sitios que no pueden ser visibles durante la laparoscopia, nos va a evitar un diagnóstico invasivo, nos minimiza los riesgos asociados con una laparoscopia diagnóstica. Es un método que es seguro, que está disponible, que es aceptable y asequible pues, en nuestro medio. En la parte de preoperatorio nos da una mayor información al cirujano, nos permite hacer un adecuado mapeo de la enfermedad, definir el equipo quirúrgico apropiado, tener un adecuado consentimiento informado y además, muy importante, poder también estimar qué tiempo quirúrgico vamos a disponer pues, en el caso de que la paciente vaya a ser llevada a cirugía. En un futuro pensamos pues, que al hacer un diagnóstico temprano y a poder detallar adecuadamente y hacer seguimiento de todas estas pacientes, tanto de las que van incluidas como pues principalmente las pacientes que van para manejo conservador, nos va a dar un mejor entendimiento de la enfermedad. Bueno, a modo de enseñanza pues de la charla, a veces no es tan importante el tamaño de lo que estamos buscando, sino que debemos ir enfocados hacia dónde debe estar para poder pues encontrarlo fácilmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Contreras, por su excelente exposición.
unos anuncios parroquiales antes de ir a la parte de preguntas. Primero, para los que llegan nuevos o primer vez hoy que se nos conectan, un saludo muy especial. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Yo soy Carlos Buitrago y soy el presidente electo de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Básicamente esta reunión comenzó con toda esta pandemia y toda la cuarentena que hemos estado, pues es un espacio académico sin ningún ánimo de lucro, no estamos financiados por nadie y la federación pues tuvo la gentileza de pagar una plataforma más amplia para que todos tengamos el acceso a esto de forma gratis y de forma que podamos entrar y salir sin ningún problema. Están bloqueados todo en este momento, todos los micrófonos, porque tuvimos un hackeo la semana pasada y ya saben todos que por Zoom han estado haciendo unas imágenes grotescas de hackers. Entonces, me disculpo si no abro el micrófono para todos, pero voy a ir dando, a ustedes van a tener en la partecita de ahí de donde ustedes ponen, cuando ponen participantes, ustedes se ven, pueden levantar la mano. Hay una instrucción, usted levanta la mano y yo le voy a ir abriendo el micrófono a la persona que quiera preguntar específicamente. Les quiero contar que esta es la quinta semana de actividad académica, no estamos empezando, esta es la quinta semana y llevamos muchos temas interesantes en las áreas de ginecología principalmente, que es lo que yo hago, ginecología. Y hay tres áreas fuertes que son la parte de patología cervical, en la cual ya hemos revisado lo que son las enfermedades preinvasivas de la vulva, hemos revisado las distrofias vulvares, hemos revisado cómo se hace y cómo se reporta adecuadamente una colposcopia, hemos revisado en dos charlas todo lo que son las nuevas guías del 2019 de la ASSCP, que no salió hace menos de 15 días, y ya hemos hecho otras revisiones de laparoscopia, recanalización tubárica, hemos hecho endometriosis profunda, la parte clínica, la parte de clasificación, etcétera. Y hemos hecho pues muchas otras para que van a estar colgadas, más adelante las he ido colgando en la página que yo les he anotado ahí en el chat, que es la www.endogine.com.co. Ahí tenemos nuestro grupo una sección que se dice estudiantes y ahí pueden verlo. Agradecerle entonces al doctor Contreras por su excelente conferencia. Como ustedes ven, esto, lástima que el internet no permita que el video se vea de corrido bonito, porque los tiene muy bonitos y muy organizada la parte didáctica. Sin embargo, los voy a invitar para el próximo Congreso de Ginecología de Obstetricia en Colombia, que probablemente tengamos un precongreso con el doctor Contreras y el doctor José Dubán, de la ciudad de Pereira, que son los que más trabajan esto en nuestro país y hacen un curso fantástico para que los que están en el exterior nos acompañen. Tenemos invitados de todas partes, hay asistentes desde República Dominicana, Panamá, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Costa Rica. Me han escrito de muchísimas partes. Los invito a que me anoten por ahí su correo electrónico o me anoten su teléfono. Ya les he chateado también mi teléfono para que me pongan un mensaje en WhatsApp, el que quiera estar conectado con nosotros y que le mandemos información sobre nuestras actividades académicas. Como les digo, es sin ánimo de lucro. Ahora sí, entonces vamos a comenzar. Lo primero es el doctor Machicado desde la ciudad de Cúcuta, de Colombia. Vamos a darle la palabra con el audio para que hable. Doctor Machicado, bien pueda. Bueno, primero que todo, Carlos, pues felicitaciones, muy buena charla como siempre. Dos preguntas. ¿Qué tan fácil puede uno visualizar la cúpula diafragmática y la endometriosis diafragmática? Y la segunda pregunta es más como desde el punto de vista práctico, la maniobra para poder visualizar adecuadamente los uterosacros. Uno coloca el transductor en sentido longitudinal y lo rota al sentido transversal para ver los uterosacros, ¿o qué recomendación me haces? La primera pregunta, la endometriosis diafragmática por imágenes, pues es un poquito mejor la resonancia, pero igual no llega a una sensibilidad mayor del 60%. Por ecografía es muy difícil, aunque en algunos artículos, sobre todo cuando las lesiones son muy grandes, pero son más lesiones que son capsulares en el hígado, o sea, sobre el hígado, como tal que como una lesión en el diafragma. Es muy difícil ver
lesiones diafragmáticas, y por lo general las lesiones pues no son lesiones muy grandes. Pues cuando se hacen la laparoscopia y se van hacia arriba, ven en la cúpula diafragmática muchas veces lesiones que son muy pequeñas. Es más, a veces por la laparoscopia es muy difícil porque las lesiones están ubicadas por lo general es en la parte posterior, pues a posterior del hígado. Entonces, tanto por la laparoscopia también a veces es complicado identificarlas. Así no tenga la sospecha clínica del dolor en los hombros catamenial, pues que lo que se sospecharon uno en esa endometriosis diafragmática es muy difícil verlas. O sea, no, yo nunca he visto una lesión diafragmática como tal y no, pues la ecografía no es el método para hacer el diagnóstico. Ok. Y ya para ver los úteros sacros se pueden ver con dos técnicas diferentes. Uno, yo creo que todavía estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, sí se ve Bueno, todo. los uterosacros, más que todo, la maniobra como está aquí en el video, pasa que el video por estas plataformas yo no he visto que corra muy bien, pero uno lo que identifica es la pared vaginal, la línea, aquí está más gruesa porque ya estoy en el uterosacro. Uno lo que hace es un movimiento hacia el lado, no hay necesidad de rotar el traductor, solamente es unos 15-20 grados para que uno lo pueda ver en el trayecto oblicuo en el que está insertándose en la parte posterior del útero, que es esta parte. Aquí vemos solamente peritoneo, aquí está más grueso, este es el uterosacro. Lo otro que uno puede hacer es irse hacia el istmo, como como cuando se hace la maniobra para ver los parametrios, y se rota el traductor 90 grados, es para ver sobre todo la inserción de los uterosacros en el punto donde está el torus uterino, un poquito más abajo del torus uterino. Voy a tratar de ponerlo acá, que es acá el parámetro, uno lo ve acá. Este es un corte transverso del cervix y los parámetros están a este lado. Si uno sube más el traductor para ver un poquito más hacia el torus, o sea, hacia el istmo, uno puede ver la inserción de los uterosacros cuando está el útero en anteversión en este punto de atrás. Pero sinceramente a mí me parece más difícil verlos en transverso que verlos como están acá en un corte longitudinal. ¿Y cuando el útero está en retroversión, cambia? Cuando el útero está en retroversión, los uterosacros por la posición están, si uno hace el corte transverso, se ven aquí arriba. Pero en retroversión es muy fácil porque uno entra, mejor dicho, uno tiene el transductor en el fornix posterior tocando los uterosacros. Entonces es más fácil identificar las lesiones en ese punto. Vale. Bueno, muchas gracias, Carlos. Perfecto, muchas gracias, doctor Machicado. A continuación, el doctor Giovanni Riaño nos pregunta, doctor, tiene abierto el micrófono. Gracias, muy buenas noches, doctor Buitrago, muy amable. Doctor Contreras, muchas gracias por esa presentación, muy interesante. Quisiera solamente hacerle una pregunta, es acerca de la curva de entrenamiento para realizar este tipo de ecografía. Para un ginecólogo que, digamos, está diariamente realizando ecografía ginecológica básica, ¿cuál sería como el número de casos a realizar para considerarse que ese ginecólogo está entrenado para poder realizar este tipo de ecografía de mapeo en endometriosis? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A ver, lo ideal es que la persona tenga un entrenamiento en ultrasonido ginecológico. Es más sencillo y la curva de aprendizaje es con menos casos. Hay estudios ya de curva de aprendizaje, tanto de resonancia como de ultrasonido, dependiendo de las estructuras, hay un mayor o menor nivel de dificultad. Con las personas que han hecho, pues están en los estudios, personas que han hecho más de 2000 estudios ginecológicos, que por general con el volumen que uno hace, normalmente, si solamente se dedica a ultrasonido, lo hace rápido, pues lo alcanza rápido. Más o menos el número obviamente que hay que hacer, pues el entrenamiento no solamente incluye ver las lesiones, sino conocer bien la enfermedad, tratar de entrar a la cirugía, tratar de ver todas esas estructuras normales. La que más tiene curva de aprendizaje, pues más pacientes se requieren, es el ligamento uterosacro. Está más o menos alrededor entre 40 a 50 lesiones en ese punto para tener una curva de entrenamiento aceptable, pues, en comparación con un experto. El resto de estructuras es un poquito más fácil. El recto es más fácil, pero la que tiene mayor dificultad es los ligamentos uterosacros.
Yo pudiera complementar, doctor Contreras, que esto no es un see one, do one, no es venir a ver por ecografía una filmina, una diapositiva del doctor y hacerla. Yo pienso que hay que hacer un entrenamiento específico en esto con una persona como el doctor Contreras o el doctor José Duan, donde puedan hacer como los movimientos, porque esto también tiene mucho de arte la ecografía y de ojo para poder llegar a hacer los cortes de poder ver dónde entran los ureteres a la vejiga, etcétera. Yo en esto sí quisiera decir que se puede sospechar por una ecografía simple, con un buen transductor, y obviamente esto requiere de una evaluación mucho más compleja, por lo cual requiere un código de procedimiento diferente, con un costo diferente, que ya por ejemplo aquí en la ciudad nuestra tenemos ese código. Donde no haya esto, tienen que crear el código porque esto no se puede pagar como una ecografía transvaginal normal. Entonces tienen que crear el código y hacer toda esta preparación. Son ecografías, doctor Contreras, de 45 minutos, una hora. Por lo general, pues ya dependiendo de la curva de entrenamiento, al principio sí puede demorarse eso, pero ya si la paciente tiene algún hallazgo, más o menos de 25 a 30 minutos, dependiendo de Yo hay diría que en pacientes que son muy ecografía complejos. muchos de los errores diagnósticos son porque son ecografías de 5 minutos o de 10 minutos. Y la otra ya sería por falta de conocimiento. En esto hay mucha falta de conocimiento, pero la mayoría de los errores son por hacer una ecografía rápida, es solamente un endometrioma y se enfoca en el endometrioma o en una endometrioma bilaterales y ni siquiera tienen la precaución de hacer un barridito bueno para ver si tienen el sliding si se mueve o no se mueve y si tiene sospecha, por lo menos anotarla para que algunos clínicos que todavía no tienen el concepto mental de que existe una histeroscopia, una endometriosis profunda, entonces por lo menos que la piensen. Entonces debe sospecharla y ayudar al ecografista en estos casos. Continúo entonces con el doctor Raúl Juárez. Doctor Raúl Juárez tiene el micrófono abierto. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la plática. También, doctor Buitrago, gracias por organizar estos cursos y pues un saludo desde México. Mi pregunta es, en relación a la sistemática de la que habló, pues porque evidentemente todos los que hacemos ultrasonido debemos de llevar obligatoriamente una sistemática para hacer un estudio adecuado. Dentro de esa sistemática, como usted la describió, de hacer un ultrasonido abdominal, ultrasonido de tejidos blandos, ecografía endovaginal, aquí también cabría la posibilidad, por ejemplo, para complementar un ultrasonido transrectal. Evidentemente, la ecografía endovaginal para ver el compartimento posterior tal vez es suficiente, pero la ecografía transrectal de rutina, ¿la aconseja en relación a su experiencia, a lo que haya escrito, y qué ventajas nos podría dar en relación a que si fuese así, ¿no? No, el ultrasonido transrectal, pues al menos como están los protocolos, no nos ofrece ninguna ventaja sobre el ultrasonido transvaginal. Es mejor aceptado, pues más aceptado por las pacientes transvaginal que transrectal. El ultrasonido transrectal sí es la opción y debe ser siempre la opción en paciente que no haya tenido relaciones sexuales, o sea, pacientes vírgenes, en los cuales no se puede hacer el abordaje pues por implicaciones transvaginal, sino se debe hacer lo ideal transrectal, porque por vía transabdominal la información es insuficiente, aunque hay lesiones que pues, yo he visto por vía transabdominal, pero el detalle de las lesiones como tal no se puede hacer sino o por vía transvaginal o por vía transrectal. Pero la transrectal solamente cuando no podemos usar la vía transvaginal. Pero siempre en todas las pacientes lo ideal es hacer cualquiera de las dos vías, la que sea más fácil. La vía transvaginal da una mejor movilidad del traductor. Se pueden explorar sin tanto disconfort para la paciente, porque la vía transrectal siempre tiene un poquito de limitación en cuanto al movimiento de la sonda, pues es más incómodo. Pero si no se puede transvaginal, transrectal. Pero por protocolo no nos da ninguna ventaja. Si tenemos la opción de la transvaginal, hacerla transrectal. No nos aumenta para nada la información. Muchas gracias, doctor. Les recuerdo que cuando se presenten, por favor, también díganos de dónde se están comunicando para que todos sepamos de dónde venimos. Y adicionalmente, repetirles, no me manden la dirección por acá por el chat de este Zoom, porque no me deja copiar. Entonces yo no tengo tiempo de poner cada palabra, letra, y si se equivoca, entonces me lo mandan al celular que les he puesto varias veces. Listo, el doctor José Guerra. Gracias, saludos desde México.
Ah, ok. Ahorita el doctor Carlos Díaz, desde Cali. Doctor Carlos Díaz. Hola, 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 ¿cómo están? Carlos Díaz, de Támara, de Bogotá. La pregunta para el doctor, para el tocayo es, la gente que tiene entrenamiento en ecografía dinámica del piso pélvico, es un concepto diferente, pero ve uno un detalle especial. ¿Podrían, digamos, tener una curva de aprendizaje mucho más rápida con respecto, porque sería simplemente extenderse un poco más allá de la pelvis, o realmente es un entrenamiento muy específico que no se compagina lo uno con lo otro? Gracias. No, el entrenamiento es muy diferente, doctor. Yo hago también ecografía de piso pélvico. El ecografía de piso pélvico pues tiene unas indicaciones muy claras, sobre todo para patología, pues obviamente del piso pélvico. La vía transperineal, que es lo que por lo general se maneja muy bien en el ultrasonido de piso pélvico, lo puede dar una información cuando hay lesiones perineales. Uno puede evaluar muy bien si hay compromiso o no de los esfínteres, que muchas veces pueden estar comprometidos, y ver el grado de compromiso a este nivel. Pero las estructuras que se visualizan por vía transperineal y la técnica que se utiliza es completamente diferente a lo que uno puede y lo que uno debe explorar en una ecografía de mapeo de endometriosis. Es muy diferente. Lo importante es que se ha hecho, pues para la curva y disminuir el número de pacientes que se necesita, es la evaluación previa con ultrasonidos ginecológicos normales, o sea, de que se haga y se tenga experiencia en movilizar el transductor y ver las lesiones, para que esto más que todo es reconocimiento de patrones. Entonces, uno ya después de ver la primera lesión, muchas veces, dependiendo también pues de la habilidad y la parte de ese reconocimiento de patrones que es individual pues de cada persona, le hace más fácil o más difícil el entrenamiento. Igual si conoce la enfermedad, es más fácil lograr pues la curva, pero son exámenes completamente diferentes con técnicas diferentes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. El doctor José Guerra tiene el audio disponible. ¿No me deja? Ya. Listo, doctor. Ya está abierto. Doctor Guerra, José Guerra, que tiene la mano levantada. Doctor Guerra, ¿va a hacer alguna pregunta? Bueno, parece que no. El transductor, doctor Carlos Contreras, el transductor es un transductor normal, a la misma frecuencia, o cómo, o tiene alguna cosa especial que usted utilice dentro del equipo. Yo creo que por ahí también está pues lo ideal, siempre el equipo que se utiliza, pues obviamente, pues como uno dice coloquialmente, pues aquí lo importante es más el indio que el arco, pues, y que la flecha, ¿cierto? Es la visualización de las lesiones, pero indiscutiblemente si uno tiene una buena máquina, entre mejor sea la máquina, pues es más fácil el examen y con mayor detalle se puede hacer la exploración. Se puede hacer con cualquier tipo de equipo, desde que tenga el ojo entrenado uno puede ver las lesiones. Los transductores que se utilizan, un transductor convexo, el transductor convexo como el que se utiliza para hacer ecografía obstétrica, se requiere pues, si uno va a hacer la exploración por vía abdominal, la parte de un transductor lineal, muchos equipos no lo tienen, pero sí es necesario, si se va a explorar ciego, ilion, terminal y apéndice, es necesario pues el transductor, igual la pared abdominal es necesario el transductor lineal que le da a uno esa mayor resolución. Y en la parte vaginal se puede hacer con cualquier transductor transvaginal de alta frecuencia, obviamente. Si tiene o no tiene 3D, lo ideal es que tenga 3D, porque igual esto no está solamente asociado y muchas veces se encuentra una anomalía mulleriana asociada a endometriosis y uno queda como a medias con el examen si solamente tiene el uso de 2D. O sea, el 3D le ayuda y le amplía a uno el abanico de diagnóstico que uno puede tener durante la exploración para el mapeo. Es que uno se da cuenta que se puede encontrar con cualquier cosa. Si uno sabe, pues como saben, la endometriosis también se asocia mucho a lesiones ovarias, tanto lesiones benignas como lesiones malignas, entonces también hay que saber de ovario. Con anomalías mullerianas, entonces hay que saber de anomalías mullerianas. Obviamente puede tener miomas, puede tener cualquier otro tipo de patología,
adherencias, quistes peritoneales, hidrosalpingo. Entonces, mejor dicho, estudiar, no solamente estudiar endometriosis, hay que estudiar toda la ginecología por imágenes, porque es un campo que estos últimos años ha tenido un crecimiento como el crecimiento que tuvo y que todavía tiene la ecografía obstétrica. Es una cosa que se nos está creciendo enormemente en los últimos años con todos los estudios y todos los trabajos que están saliendo. Entonces, eso en favor pues de las pacientes y en favor de nosotros mismos, porque vamos a saber si va la paciente a cirugía o va a tener un mejor tratamiento igual si tenemos un examen detallado pues y lo mejor para todos. Total, doctor Contreras, la gente se dedica mucho a la ecografía obstétrica, pero realmente los recién graduados sobre todo no saben muy poco de ginecología, de ecografía ginecológica, y ni hablar de ecografía de piso pélvico, ecografía de tejidos profundos o de mapeos. Es muy difícil que sepan algo de eso. La gente piensa que solo encontrar miomas y ya. No, eso, como dice el doctor Contreras, en las anomalías mullerianas todavía sigue todo el mundo ve dos fondos y todo el mundo pone útero bicorni, sabiendo que él es menos frecuente. Pero bueno, todas esas cosas hay que estudiarlas. Yo le había dado la palabra otra vez al doctor José Guerra, que levantó la mano 2 veces. Doctor José Guerra, ¿usted quiere preguntar algo? Tiene abierto el micrófono. Parece que no. Entonces, como decía, es mejor poner el nombre, pero entonces la doctora, que me imagino que es una mujer, porque está identificada como Miau, como el gato, Miau, tiene la palabra. Le abro el micrófono para que pueda hablar. Perdón, la persona identificada como MIA1 no tenía la mano levantada, ¿no quiere hablar? Ok, muy bien. Una pregunta de las que hacían dentro del chat, doctor Contreras, era si de pronto en la endometriosis de las heridas quirúrgicas era mejor hacerlo con menstruación o sin menstruación. Ya nos contó usted que la que es de endometriosis profunda es mejor no con menstruación porque aumenta la poca tolerancia del examen. Pero la de la herida quirúrgica. Pues la herida quirúrgica, las lesiones por lo general, como les digo yo a los residentes pues, del OFELU, el diagnóstico, la paciente lo trae en la punta del dedo, porque uno le dice dónde le duele y con el dedo, pum, le da uno exactamente donde está el nódulo. Entonces ahí donde uno se enfoca en hacer la exploración. Hay lesiones que son muy pequeñas, que las lesiones pequeñas al momento de que la paciente está menstruando, sí aumentan de tamaño y podría ser mejor la evaluación en ese momento. Pero a veces es muy difícil citar a la paciente pues como ese día, o al menos que uno la vea por un ladito, que le diga si, pues, si en la exploración uno no la alcanzó a ver y la paciente tiene síntomas muy claros. Entonces ahí se podría hacer eso. Pero por lo general las lesiones pequeñas, si uno es muy juicioso y le cree a la paciente que realmente le está doliendo y dónde está el dolor, la paciente lo guía a uno con el dedo donde está la lesión. Entonces ya uno tiene que enfocarse a medirla, a mirar localizada dónde está bien y qué estructura se está comprometiendo. Pero a veces es de los diagnósticos más que la paciente le trae a uno si uno le pregunta juicioso todos los síntomas. Perfecto. Antes de darle la palabra al doctor Daniel Sanabria, al doctor Carlos Vivas, el identificado como Carlos O. Ya le abrí el micrófono. A ver si se deja. No se deja. Ya me dejó. Doctor Carlos O. Muy buenas noches, Carlos Oviedo de la ciudad de Neiva. Doctor Contreras, como muchos hemos escrito en el chat, muy interesante su charla. La verdad es que yo que hago ecografía básica no tenía conocimiento de qué tantas cosas podríamos ver nosotros con las imágenes. Y pues por mucha ecografía que hagamos, definitivamente si no hay un entrenamiento adecuado, no tenemos la posibilidad de ver tantas cosas como usted demostró que se pueden ver. La gran pregunta es, y como muchos hemos estado chateando, este entrenamiento aquí en Colombia, ¿dónde nosotros podemos llegar a tener este entrenamiento? Porque tengo conocimiento que todo esto nos toca por fuera del país, podernos entrenar en este tipo de imágenes. Pues yo en el momento he tenido ya personas, pues está la doctora Diana de Bogotá, la doctora Carolina Arenas de Ibagué y la doctora Nora Castillo
de Panamá, y aquí en Medellín la doctora Mónica Restrepo, que han estado conmigo por un periodo más o menos de 3 semanas, en los cuales pues hacen, inicialmente pues observan las lesiones, se hace el examen, y igual también la última semana pues ya hacen los exámenes individualmente, pero pues el entrenamiento por ahora está así en 3 semanas. Tenemos esta coyuntura de COVID pues que nos va a limitar mucho, porque todos estos estudios están en el momento, solamente las cosas muy prioritarias pues están haciendo pacientes con mucho dolor o con lesiones sospechosas pues en ovario, porque uno quiere descartar. Toda la parte de ginecología pues está parada, y no sabemos pues cómo va a seguir en cuanto a la parte de entrenamiento por disminuir el número de personas dentro del consultorio, pero sí, ya se han entrenado personas, y acá pues a partir de no sé cuánto va a durar pues todo esto, pero lo importante es eso, que se replique, y que en beneficio pues de las pacientes y de todas las personas que manejan, y que se creen centros pues como tal de multidisciplinarios y centros de excelencia en endometriosis, se tenga esa herramienta pues que es la evaluación preoperatoria, idealmente con ultrasonido pues por la facilidad pues y la disponibilidad pues de los equipos. Y yo como presidente de FEDECOLSOC electo, me comprometo una vez coja ya la presidencia, trabajar al respecto un poco en la facilidad de esa formación. En eso me comprometo. Muchas gracias. Doctor Vivas, tiene abierto el micrófono, bien pueda. Sí, buenas noches, doctor Contreras. Muchas gracias por la excelente presentación. Quiero preguntarle si nos puede hacer un comentario acerca de algunos cambios en la estrategia, las maniobras y los hallazgos de las pacientes que no tienen útero. ¿De dónde nos acompaña, doctor? De Ibagué. Gracias. Bueno, en pacientes que no tengan útero se hace la misma exploración. Se hace la exploración abdominal, pues que no tengan útero no quiere decir que no tengan enfermedad. Muchas veces las pacientes han sido llevadas a histerectomías con grandes síndromes adherenciales, se hace la extracción, pues o se hace la histerectomía, y muchas veces quedan con lesiones, quedan sintomáticas, y lo que vamos a ver son lesiones en recto, lesiones en cúpula vaginal, lesiones en parametrios, porque se hace, o a veces se hacen histerectomías subtotales, entonces vamos a tener que evaluar las lesiones igual, obviamente sin la presencia del útero, sin poder evaluar si hay o no pues otras estructuras adheridas, pero igual se puede ver si los ovarios, si el recto está adherido a la cúpula, también dar una predicción de las adherencias que tenga la paciente, igual también si las localizaciones que quedan después de la extracción del útero sacro, cúpula, parametrios, todas esas estructuras se evalúan con el mismo protocolo pues que se hace en las pacientes que tienen útero. Entonces básicamente se busca lo mismo. Perfecto. Doctor Daniel Sanabria, adelante. Hola Carlos, hola doctor Contreras, Daniel Sanabria de Endomet en Bogotá, en Colombia. Primero felicitarlos por este esfuerzo, les he dicho pues todo lo que significa para nosotros estar aprendiendo diariamente. Y quería el doctor Contreras preguntarle cómo fue su aprendizaje y su entrenamiento frente a entrar a los quirófanos, porque uno como cirujano, una cosa es ver la ecografía, pero finalmente el cirujano es el que se va a afrontar al proceso de endometriosis. La endometriosis es una cirugía muy difícil, a veces más difícil que inclusive el cáncer, requiere un manejo del retroperitoneo muy adecuado. Por ahí escuché algo de hablar de la endometriosis diafragmática. Nosotros hemos operado endometriosis diafragmática y hay que saber mucha cirugía de todo, ¿sí? Y finalmente uno en la mitad de la cirugía es cuando se estrella y dice, ¿pero por qué? Creo que lo más importante para mí como cirujano endoscopista es que usted me pueda decir cuánto tiempo va a pedir de quirófano, si tengo que hacer una resección vaginal, con quiénes voy a entrar, voy a resecar un poco, algo de diafragma, no lo sé. Pero yo sí quiero saber cómo es ese acercamiento suyo desde la ecografía al quirófano, cómo vuelve a su oficina a revisar sus ecografías y cómo es ese perfeccionamiento, ese trabajo que también hace y que pues todos estamos tan admirados y maravillados con ese conocimiento. A ver, Daniel, es un proceso, ¿cierto? Inicialmente, como nos pasa a todos, al principio, cuando hacía ultrasonido normal, pues lo que yo pensaba cuando me pedían en la ecografía de evalúe el tabique rectovaginal, yo decía, este doctor, ¿por qué me está pidiendo que el tabique si eso no se ve? ¿Cierto? Pero yo tuve la fortuna de trabajar y tener el consultorio al lado, el doctor José Fernando Los Ríos,
y él me dio esa motivación porque él me dijo, no hemos podido con que nos hagan el ultrasonido y nos puedan detectar todas las lesiones que en todo el mundo se está viendo por el ultrasonido. Entonces le dije, no, pues empecemos a estudiar eso, y empecé a estudiar eso. Teniendo pacientes ahí le decía, José Fernando, vení que aquí hay un nódulo, que aquí veo algo raro, ¿esto qué es? Y me dijo, no, eso es un nódulo de endometriosis. Entonces así empezamos, y empezamos a hacer una curva de entrenamiento que casi que es un autoaprendizaje. Y de todas formas, en este momento tenemos unas herramientas en la nube pues gigantes, tanto de la parte quirúrgica como de la parte de ecografías. Hay múltiples conferencias, hay sociedades de ultrasonido que tienen todas las conferencias montadas, montan todos los congresos. Entonces, si no, engomarse, buscarle el gusto, hacer todas las cosas así, uno empiece con una ecografía que normalmente se iba a demorar 5 minutos, el doctor, no, ya llegó el doctor que no se va a demorar 5 minutos, sino media hora, pero así empieza, ya después la curva de entrenamiento le da a uno mayor certeza pues de lo que está viendo, y también mayor agilidad para hacer el examen. Y lo otro es que es indispensable que uno tenga esa retroalimentación yo hace mucho que no opero, tuve la oportunidad pues de igual de hacer laparoscopias pues muy básicas, y también, pero cirugías ginecológicas, dependiendo, pues trabajamos antes en antiguos alucotes, teníamos un alto volumen de cirugías ginecológicas, entonces meterse como en la enfermedad y como en la estructura no fue tan difícil. Igual ustedes en la parte laparoscópica, pues yo también me meto a todas las páginas de laparoscopia, y en los congresos que hay de AGL y los congresos que trato de ver, también trato de entrarme a toda la parte quirúrgica, porque uno se da cuenta qué es lo que ustedes necesitan y uno trata de replicarlo en la ecografía. O sea, uno durante la ecografía, yo lo que estoy viendo es la pelvis de la paciente, y me estoy imaginando qué es lo que ustedes se van a encontrar en la cirugía. Entonces muchas veces o a veces, no sé, a veces algunos colegas, la paciente llega con el mensaje en el que dígale al doctor que le haga la ecografía, que me mandó para donde usted, porque él ve como yo veo las cosas cuando le hago la laparoscopia. Entonces, más o menos es esa es la idea que yo tengo en mi cabeza cuando estoy haciendo la ecografía. Yo creo, no sé si... Yo creo que una de las grandes ventajas es que Carlos Contreras es ginecólogo. Una de las dificultades era que todos estos exámenes los hacían los radiólogos. Se intentó con resonancia, se intentó con colon, por enema, se intentaron muchos exámenes previos a eso y no se encontraba nada. El conocer la enfermedad, lo que le permitió a Carlos Contreras como ginecólogo a interesarse en el tema, una persona que ha sido autodidacta y le ha gomoseado, o sea, tiene muchísimo mérito, y ya pues está replicando y regalando este conocimiento que ha adquirido, esta experiencia después de, imagínense, para solo esta presentación, cada imagen, cada dibujito, para poder detallar y recopilar todas estas imágenes, es un trabajo que se nota que es inmenso. O sea, que le agradecemos al doctor Contreras, y sé que se va a seguir replicando todo este conocimiento. Los que no conozcan al doctor Sanabria, es la persona que más robots hace en Colombia, y es un gran experto que espero por aquí lo tengamos después, hombre, Daniel. Bueno, vamos a seguir. Vuelven a levantar la mano el doctor o la doctora Miau 1. Miau. Le voy a poner el micrófono a ver si quiere hablar, o es un error. Parece que es un error. ¿Aló? Pues no sé, estoy contestando porque me apareció una imagen que decía que ya no estoy bloqueado. ¿Puede ser esta? ¿Estoy en línea en este momento? Sí, ya puede hablar, que usted tiene la mano levantado. Nos dice quién sí, pero se me hace raro que aparezca con ese nombre. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Juan Carlos Quintero de Cali. El doctor Contreras, tuve la oportunidad de conocerlo en el evento de Medellín, y primero agradecerles este evento, agradecerles la educación continuada y la motivación. Primero, pues, para felicitar a Carlos por su presentación y para motivar a todo el mundo, porque el proceso es como él lo está diciendo, es algo que vamos haciendo poco a poco, que vamos aprendiendo, viendo las imágenes y sobre todo la retroalimentación. Le quiero hacer una pregunta muy puntual a Carlos, es con respecto a la resonancia magnética versus la ecografía pélvica o como complemento de la ecografía pélvica. Ejemplo, cuando tenemos sintomatología o sospecha alta de endometriosis profunda, pero no encontramos la endometriosis en la línea media, en ese caso estaría indicado hacer una resonancia magnética como estudio preoperatorio. ¿O qué opinión o qué nos puedes opinar sobre la resonancia magnética
y o versus la ecografía. Gracias. Pues el rendimiento en general en las estructuras que yo les dije es similar en las dos. Obviamente que todo depende de quién lea la resonancia, quién haga la ecografía. Entonces esto va mucho hacia el medio donde uno esté ubicado. Si tiene una persona, un radiólogo experto en endometriosis y no hay disponibilidad de ultrasonido, pues la resonancia va a ser el examen ideal en ese ambiente. Si hay una parte donde no haya resonancia o está la resonancia del ultrasonido, la primera línea siempre va a ser el ultrasonido, que es lo que es más fácil, pues, lograr, pues, al menos la autorización, pues, de ultrasonido que una resonancia. Pues, obviamente que también depende, a veces es más fácil la resonancia que el ultrasonido. La curva igual de aprendizaje para el ultrasonido es menor que los radiólogos por las mismas cosas que estamos hablando ahorita del conocimiento de la enfermedad. Y hay unas indicaciones claras de resonancia. La resonancia principalmente en esa parte de compartimento lateral, principalmente cuando uno sospecha, asociado además a la clínica de la paciente tiene clínica de un síndrome con compromiso neurológico, de atrapamiento, pues, nervioso, ya sea asiático, obturador o, pues, o pudendo, lo ideal es la resonancia, porque la resonancia le va a dar, es que no es lo ideal la resonancia, lo ideal es tener a alguien que sepa de endometriosis, que sepa buscar el compromiso nervioso por la resonancia, porque muchas veces se pide la resonancia, no informan nada, la paciente tiene la clínica y frecuentemente tiene la lesión con compromiso nervioso. Entonces, y además la técnica de resonancia para la neurografía que hay que hacer para poder identificar bien las lesiones es una técnica más complicada que por lo general no está en el protocolo normal del que hace la resonancia. Pues es lo que tengo entendido. Yo no soy radiólogo, pues no manejo mucho resonancia, pero más o menos estando en el ambiente es eso. Solamente en esos casos. Y obviamente si la sospecha es alta y uno tiene una ecografía negativa, algunos aconsejan pedir la resonancia, pero es que la endometriosis, pues si tenemos en cuenta con todas las charlas que hemos visto acá, no es la primera causa de dolor pélvico. Siempre hay que hacer toda la evaluación detallada y juiciosa de que la causa del dolor pélvico de la paciente sea otra causa diferente, sea ya parte por compromiso del sistema urinario, pues vesical, que sea gastrointestinal o sea miofacial. Entonces, siempre hay que hacer una evaluación muy juiciosa y sistemática de todas las causas de dolor, y si ya no se encuentra ninguna causa, podría justificarse pues la realización de la endometriosis, de la resonancia. No conozco trabajos en los cuales se vea haciendo un paciente con sospecha, ultrasonido negativo y resonancia, ¿qué más nos va a aportar la resonancia? No lo conozco, pues no sé si alguien tenga la referencia de ese trabajo, pero no conozco qué más le puede aportar la resonancia si tenemos una ecografía negativa. Bueno, yo voy ya por cuestión de tiempo, la última pregunta, porque vuelve a levantar la mano el doctor José Guerra, si va a hacer una última pregunta, si no, para terminar ya le ve. Doctor, tiene abierto el micrófono, doctor José Guerra. Gracias. Buenas noches, ¿me escucha? Perfecto. Desde Costa Rica, yo soy ginecólogo, mi nombre es José Guerra, y aparte de agradecer la oportunidad de participar, tenía una pregunta para el expositor. En las imágenes que puso 3D de la reconstrucción del cuello uterino transvaginalmente, que mencionó que lo hacía con gel, dos preguntas. Primero, ¿con qué instila el gel y cuánto gel pone para poder hacer la reconstrucción del cuello de esa forma tan bonita? Bueno, primero que todo, aclarar que es para la foto. Que se ve bonito, es una imagen que es muy bonita, es una imagen que ilustra mucho la lesión, pero es una imagen que a veces poco aporta a lo que estamos haciendo del mapeo. Lo que pasa es que yo soy un gomoso del 3D y a todo le hago, pues y trato de tomar unas fotos bien bonitas, pero la evaluación es 2D, pero en 2D se necesita indiscutiblemente el uso de gel intravaginal, porque eso le aumenta a uno la sensibilidad del examen para la detección de lesiones en vagina. Y las lesiones en vagina sí que son importantes de detectar, porque es que son lesiones que
si no están alertado al cirujano en el momento que hace la resección, se queda la lesión en vagina, la paciente va a seguir sintomática. O si la detectamos, pues es una paciente que va a tener mayores riesgos postquirúrgicos, principalmente por mayores riesgos de fístula rectovaginal. Entonces, es una paciente que debe estar alertada de que sus complicaciones pueden ser mayores. Entonces, el uso del gel siempre se hace en la exploración y siempre se hace en exploración 2D. Y lo que se utiliza es una jeringa, una septogeringa, que es una jeringa que tiene punta de catéter, pues no septogeringa, sino una jeringa con punta de catéter, y que está aquí, ahí, si estoy compartiendo la pantalla, ahí está la jeringa, más o menos se llena entre 40 centímetros de gel. Ese gel se introduce, no hay que introducir toda la jeringa en la vagina, solamente se introduce la punta dentro de la vagina y lentamente se pasa, pues lentamente en 2 segundos se pasa el gel hacia la vagina, no genera pues ningún malestar para la paciente y sí nos cambia pues completamente porque el contraste y la finura que nos da para detectar las lesiones es muy buena. Y complementando lo que nos estaba preguntando el doctor de Cali con respecto a esa parte central de la enfermedad, siempre hay que evaluar lateralmente. Entonces, no solamente todas las lesiones las encontramos centraditas en la vagina atrás, sino que muchas veces están laterales, extendiéndose a la pared pélvica. Entonces, por eso es muy importante hacer siempre la exploración. Y si tenemos gel en la vagina, eso nos ayuda muchísimo. Bueno, muchas gracias, doctor Contreras. Por cuestión de tiempo, damos por terminada la actividad académica. Recuerden que todos los días con el mismo link vamos a estar con una charla diferente. Para mañana otra conferencia muy práctica de cirugía vaginal sin prolapso, donde se va a mostrar paso a paso la cirugía con todos los truquitos y se va a poder estar participando activamente. Muchísimas gracias por su atención y los dejo ir a comer tranquilitos.